voy a permitir presentar al maestro Miguel Ángel Espinosa Palacios. Él es maestro en Trabajo Social por la Universidad Nacional Autónoma de México. También es presidente del Colegio Nacional de Trabajadores Sociales, CONATS 2022. Es director fundador de la firma Espinosa y Asociados. Es jefe de sección en el área de posgrado de la UNAM-ENS. Él fue perito consultor en materia de trabajo social, perito particular en materia de trabajo social, perito oficial del Consejo de la Judicatura Federal, conferencista nacional e internacional en distintos temas de trabajo social. Es perito certificado para temas de adopción, avalado por el DIF del Estado de Querétaro, facilitador docente certificado por la Secretaría de Educación Pública, COACH, Transformational certificado y avalado por la Secretaría de Educación Pública. Tiene distintos diplomados en mediación y resolución de conflictos, en metodología de la investigación social y su aplicación en el área social por parte de la UNAM, en teoría y práctica docente por parte de la UNAM, un diplomado como instructor en educación a distancia y también un diplomado en planeación y administración de recursos humanos, ambos por la UNAM. Como docencia, él es catedrático de la Escuela Nacional de Trabajo Social en la Universidad Nacional Autónoma de México, coordinador académico del Diplomado de Peritaje Social del Colegio Nacional de Trabajadores Sociales, docente del Diplomado de Peritaje Social y docente del Centro de Educación Continua de la ENS-UNAM. Él también ha realizado investigaciones, una de ellas fue el peritaje en trabajo social en la impartición y procuración de justicia, un área de oportunidad para el desarrollo profesional, 7 tomos de manuales del peritaje social desde una perspectiva teórico-práctica, y el artículo El peritaje social como campo de intervención en el sistema de justicia mexicano. El día de hoy nos va a presentar la ponencia Los procesos de adopción en México durante la crisis sanitaria por COVID-19. Le damos la palabra. Muchas gracias. Muchas gracias por la presentación. Buenos días a todas y todos. Para mí es un placer siempre estar en la Escuela Nacional de Trabajo Social. Como bien lo dijeron, pues yo estudié aquí más de 10 años, yo creo, y aparte también tuve la oportunidad de laborar durante otros 10 años, entonces pues parte de mi vida, o gran parte de mi vida, realmente he estado en esta escuela. Y bueno, agradezco al doctor Pedro, a la licenciada Mónica y a la licenciada Rosalinda que me acompañen el día de hoy, que nos acompañen a compartir, más que una conferencia, es una charla que quiero tener con todas y todos ustedes, porque es la importancia que tiene nuestra profesión en estos procesos de adopción. Y como bien lo mencionaron, pues se denomina esta conferencia, esta charla, como los procesos de adopción en México durante la crisis sanitaria de COVID-2019. ¿Y qué vamos a ver el día de hoy nosotras y nosotros? Lo que expondré el día de hoy. Primero que nada, vamos a ver qué es la adopción, vamos a ver el contexto de qué es la adopción. Todos tenemos una idea, pero aquí vamos a conceptualizar, a definir lo que es la adopción. Después vamos a nosotros a ver cómo fue la adopción durante el proceso de COVID, durante toda esta etapa que vivimos de crisis sanitaria, también lo vamos a mencionar. Me gusta mucho a mí en cualquier charla, conferencia, marcar los datos duros. Se van a dar cuenta de las responsabilidades y todo lo que sucedió con cifras. Ustedes bien lo saben que van a ver un semestre, son muy importantes para cualquier investigación. Y vamos a terminar, que también es algo muy puntual. Yo les puedo poner muchas cosas, pero si no detectamos las áreas de oportunidad que tenemos como profesión, pues realmente no cerramos muy bien el círculo de una conferencia y charla de lo que podemos hacer. Y yo creo que siendo ustedes de noveno semestre, están en el lugar exacto y perfecto. Porque ahora, si ya tienen identificado hacia qué área se va a desarrollar, pues el día de hoy es otra oportunidad, otro abanico de posibilidades donde puede ustedes insertarse e incidir directamente. ¿Ok? Bueno, antes de iniciar, quiero comentarles y les voy a pedir esto. Es complicado en esta dinámica que tenemos ya de vida. Estamos en todo momento pensando en diferentes cosas, tenemos compromisos familiares, de trabajo, de escuela, de lo que ustedes quieran. Yo les agradecería mucho que me regalaran estos 35 minutos. Que invirtieran 35 minutos con una atención total, el estar en el aquí y el ahora. Yo les aseguro y les garantizo que van a ser bien invertidos. Y al final ustedes me dirán, ¿sabes qué? Realmente mi inversión no sirvió, o realmente sí sirvió esta inversión. Entonces ahorita piensen
dedíquense a ver esta charla, esta conferencia, y yo les aseguro que al final de todo esto van a quedar más dudas, claro que sí, pero también mucho premio. Entonces, vamos. Primero que nada, vamos a definir lo que es la adopción. La adopción, traigo dos definiciones, uno del gobierno de México, cómo menciona la adopción, y bueno, la adopción menciona que es un medio por el cual niñas, niños y adolescentes, cuando hay alguna situación que se rompen los lazos con la familia biológica, lo que se busca es que estén en otra familia donde les den nuevas oportunidades, donde tengan nuevas alternativas, con la finalidad de que en su vida adulta, se desarrolle mejor en la sociedad. Y en la sociedad, ¿qué es lo que sucede si creamos a personas o a niñas, niños, adolescentes que se instalen y que sean personas, entre comillas, de bien, o personas que estudian, que trabajan? Pues lógicamente vamos a transformar también a nuestro país. Entonces, eso es muy importante. Y aquí traigo una segunda definición. Esto es muy importante que ustedes detecten, y lo puse en amarillo. Dice la adopción. La adopción es un acto jurídico. No puede existir adopción si no tiene un respaldo jurídico y un fundamento jurídico. Por eso también aquí es indispensable detectar que cuando una persona sí ya no tiene lazos biológicos con la familia de origen, como lo dice esta definición, que viene con personas, que son una persona extraña, se va a integrar a una nueva familia, todo siempre con la finalidad de brindar oportunidades. Pero esta familia que quiere adoptar a la niña, niño, adolescente, claro, que tiene responsabilidades, pero también tiene obligaciones con la persona que se va a adoptar. Sé y estoy consciente de que las definiciones vienen textuales, no se preocupen por anotar, todo esto se los voy a socializar. Entonces, aquí, cualquier duda, eso se anota, al final me las van a preguntar. Pero no se preocupen, yo se las voy a compartir, y ahorita les voy a dar una sorpresa más adelante, bien interesante, de un manual, que ahorita les voy a dar más información. Entonces, no se preocupen por eso, yo les voy a dar esta ponencia y aún más, siempre buscando lo mejor para ustedes. Y si tenemos un panorama de lo que es la adopción, pues aquí lo que nos interesa, ya que somos trabajadoras y trabajadores sociales, aquí tenemos a la maestra que es psicóloga de profesión, pero que está integrada totalmente en estos procesos, yo les quiero decir cómo interviene un trabajador o una trabajadora social en los procesos de adopción. ¿Cómo interviene? Pues el trabajador o la trabajadora social lo que nos marca es que hace un informe de trabajo social en donde nosotras y nosotros como profesionales y como expertas y expertos en hacer investigación, en este caso en un proceso de adopción, realizamos un documento el cual se entrega a la institución, ya sea el DIF, ya sea la Procuraduría, para que se avale o no un proceso de adopción. Que quede muy claro, nuestro informe no es determinante, existe todo un proceso, porque también existe el informe en psicología, también existen requerimientos que te solicita la institución, ¿para que se tenga este certificado de idoneidad, que se cumplan los requisitos para adoptar. Pero aquí, concentrándome en trabajo social, es muy importante nuestro informe que está al nivel del informe de psicología, es un trabajo totalmente horizontal. Pero en este caso, si nosotras y nosotros somos muy conscientes de que un informe, y así lo menciona la ley en el estado de Querétaro, la ley de los procesos de adopción, la ley de adopción, señala que es un estudio socioeconómico. Y sabemos, y ustedes saben en noveno semestre, un estudio socioeconómico, ¿a qué se refiere? ¿Qué es un estudio socioeconómico? ¿Qué es lo que digo? Comprender la situación social. Comprender la situación social, pero un estudio socioeconómico lo señalan de esa manera, pero yo a lo que voy es que sí se comprenden muchas cosas. Pero un estudio socioeconómico es una herramienta que nosotros utilizamos, es únicamente una herramienta, porque utilizamos técnicas y herramientas. Entonces, si nos lo señalan como un estudio socioeconómico, ¿qué tendría un estudio socioeconómico? Pues tendría dónde vive, cómo vive, la estructura. Pero la ley así lo marca. Y es aquí donde nosotras y nosotros, como trabajadoras y trabajadores sociales en estos procesos de adopción, es donde subimos 2 o más escalones. ¿Por qué? Cuando nos solicitan este tipo de informes,
es cuando nos damos cuenta y cuando sabemos de la importancia de nuestra labor como trabajadoras y trabajadores sociales. ¿Cómo se hace una investigación? ¿O cómo refiere una investigación? Tiene toda una estructura, desde el objetivo, el tratamiento del problema, nuestro desarrollo, la hipótesis, la pregunta de investigación, las conclusiones, la bibliografía, toda una metodología que se utiliza para hacer una investigación. Sé que el estudio socioeconómico es importante, muy importante, pero no lo es todo. Y nosotros aterrizando esta lámina de qué es lo que hace un trabajador, una trabajadora social en los procesos de adopción, hace un informe. Pero este informe, ¿qué es lo que investiga? Adelante, por favor. ¿Qué es lo que investigará? Pónganse a pensar ustedes. Son trabajadoras, trabajadores sociales ya tituladas, están dentro de los procesos de adopción. ¿Qué investigarían ustedes de una familia que quiera adoptar o una persona en lo particular que quiera adoptar? ¿Qué es lo que ustedes investigarían? Las cuestiones económicas, ¿cómo temas? Galilea, bien. Eso como que lo tenemos siempre en mente. Yo creo que ahí queda, de que porque lo queremos adoptar, requerimos tener recursos. Y eso es parte importante, pero no lo es todo. Bien, bien. Lo económico, ¿qué más? ¿Cómo te llamas? Gabriela. Gabriela. Su situación psicológica. Situación psicológica, trabajo social. Aquí tenemos a los psicólogos y psicólogas, las situaciones emocionales que se comparten muy bien, pero claro que se investiga. Claro que se investiga, no nosotras ni nosotros. Aterricémosle a lo que haremos nosotras y nosotros como trabajadores sociales. Vamos aquí o aquí. También creo que es importante ver cuál es la dinámica familiar dentro pues, de este núcleo, ¿no? Porque es a donde se va a desarrollar el infante. La dinámica familiar, y aquí lo importante, ¿cómo te llamas? Daniela. Daniela, bien, Daniela. Daniela, sí, la dinámica familiar. Recordando que ya no es infante, ya no es menor. Es niña, niño y adolescente. Esa quédensela siempre, porque a mí me han corregido muchas veces ya. Pero es niña, niño y adolescente, ¿no? Daniela, ¿verdad? Para que nos quede. ¿Qué más? Bien. La dinámica familiar, perfecto. Aquí, por acá. El entorno en el que se desenvuelve. El entorno, todo el entorno. ¿Qué sería el entorno que se desenvuelve? Sus amistades. Amistades de la familia, sus redes que tiene. Bien. ¿Cómo te llamas? Andrea. Andrea. Allá atrás, luego. Sí, yo le iba a nombrar como redes de apoyo. Las redes de apoyo, claro, que vendría siendo lo que todo su entorno. ¿Y acá? Vivienda. Vivienda. ¿Dónde viven? ¿Cómo viven? Los espacios que existen, si hay de alto riesgo, si no es de alto riesgo. Todos estos factores que ustedes, todos estos indicadores que ustedes manejan, claro que sí. Pero además de la dinámica, de lo económico, existe la estructura, se requiere hacer entrevistas colaterales, lo económico, la vivienda, cuestiones de salud, cómo está la familia en cuestiones. No somos médicas ni médicos, pero existen diagnósticos médicos que nosotros tenemos que detectar, qué nivel socioeconómico pertenecen, las cuestiones laborales, que es muy importante, dónde trabajan, dónde viven, cuánto tiempo tienen viviendo ahí, cómo está dividida su hogar. Todo eso, imagínense cuántos elementos no les da a las personas, bueno, en este caso a la institución, para que resuelva si tiene posibilidad o no. Y además de eso, lógicamente, tiene que haber un sustento legal. De esto que yo le estoy explicando, pues ahí tenemos que ver cuánto trabajo es realizar un informe de este tipo como trabajador y trabajadora social para contribuir a estos procesos de adopción. Fíjense, yo ahorita lo decimos muy rápido, pero dense cuenta que van a ir a una visita, ahorita vamos a explicar un poco de ello. Vamos a hacer una visita, vamos a estar ahí, vamos a investigar. Entonces, ahí que quede muy claro. Adelante, por favor. Y bueno, pues aquí, ¿qué es lo que busca o qué es lo que se pretende con el informe de trabajo social? ¿Qué es lo que busca el informe de trabajo social? ¿Cuál es el fin de este informe? Siempre se habla del interés superior de la niña, niño y adolescente. El interés superior, y lo han escuchado en muchos lados. Siempre buscamos el interés superior de la niña, niño y adolescente. Pero ustedes conocen algunos elementos de este interés superior de la niña, niño y adolescente. Para eso estamos aquí también. Les digo, aprendizaje tenemos. La que sigue, por favor. ¿Qué es el interés superior de la niña, niño y adolescente? Tenerlo claro, y palabras claves, ahí se las marco en amarillo. ¿Qué se busca?
la mayor satisfacción para esta niña, niño, adolescente, a que se desarrolle y que tenga un ambiente no nada más económico, como le mencionaba Galilea, sí, Galilea, ¿verdad? También psicológico, también emocional. Pónganse a pensar ustedes cómo cambia la vida de una niña, un niño, un adolescente si se integra en una familia y si se busca el interés superior. Y en todo momento, nosotras y nosotros, al hacer un informe, y ya que sepamos qué elementos tiene el interés superior de la niña, niña, adolescente, pues cómo podemos fundamentarlo, buscando que tenga cuestiones económicas, cuestiones emocionales, cuestiones de todo su desarrollo integral. Entonces, este es un elemento por el cual nos podemos fundamentar. Damos a la otra, por favor. Y bueno, es importantísimo también, si nos fuimos a esta convención, en una cuestión de nuestra Constitución, ¿cómo lo marca? Lo marca en uno de los apartados del artículo 4 de nuestra Constitución, en el cual señala, lo marco en amarillo, y damos indicadores o lo menos que puede tener, o lo mínimo que podría tener una niña o un niño adolescente para este desarrollo que tanto hemos hablado. ¿Cuál dice? Y lo mencionaron ustedes: vivienda, salud, educación, recreación. Ustedes analicen si todas y todos los niños tuvieran acceso a estos elementos. ¿Cómo sería su crianza? Y ahora analicen también cuántos niños no lo tienen. ¿Por qué? Porque hay varios factores, y ustedes lo saben, siendo colegas, trabajadores de noveno semestre, existen muchos elementos que no se permiten. Y es una obligación del Estado, ¿no?, que se hagan políticas públicas atendiendo esos indicadores. Si ustedes van y transmiten esta información a sus hermanas, parejas, papás, y ¿sabes cuáles son los mínimos requerimientos para un desarrollo integral de una niña, de un niño, de un adolescente? Les voy a decir, pues no sé. Tal vez ustedes pueden informar. Porque aquí yo puedo transmitirles este conocimiento, pero si ustedes no lo replican, justamente ahí se queda. Entonces la invitación es a replicarlo. Artículo 4 de la Constitución: interés superior del niño, niña y adolescente. ¿Ok? ¿Estamos? Pero ahora, para entrar directamente al tema de cómo actuamos en el COVID, ¿no? Pues qué interesante, sí, la visita, ir a ver la dinámica, la vivienda, cuánto ganan, dónde trabajan. ¿Cómo se trabajó en el COVID? Durante esta etapa, que fue una etapa muy fuerte de pandemia, muchas muertes desafortunadamente, ¿cómo se trabajó en el COVID? Lógicamente, pues, fue una situación emergente que las instituciones realmente no sabían cómo atenderlas de manera inmediata. Se fueron trabajando, se fueron ajustando en las cuestiones legales, y a lo que se llegó a las conclusiones de que no se podían parar los procesos de adopción, no se podían parar. ¿Ustedes cómo se imaginan que entonces íbamos a hacer estas visitas domiciliarias? ¿Cómo se imaginan ustedes que pues no podemos ir al contacto con la familia en adopción? ¿Cómo lo podríamos hacer? ¿O cómo ellos diseñaron una estrategia para hacerlo? Recorridos virtuales del hogar, de Recorridos, ¿cómo te llamas? familiares, David. David. Así como bien lo dice David, es como dijeron, pues ¿saben qué? Pues hay que hacer visitas domiciliarias virtuales. Y aquí viene la pregunta. No me la contesten, pero viene la pregunta. O detendríamos, se detienen los procesos, o se buscan alternativas para hacer este tipo de visitas. Recordando que ustedes han hecho visitas domiciliarias, ¿qué tantos elementos te da una visita domiciliaria virtual a una presencial? Pero ¿qué haríamos? ¿Detener el proceso o continuar con esta nueva herramienta, con esta estrategia? No me lo respondan, piensen ustedes. Yo estoy consciente, y les digo mi opinión, es que una visita virtual que yo realicé realmente no te da muchos elementos. No, que te, ¿sabes? Les decía, a ver, Galilea, muéstrame la habitación, yo iba a Galilea con el teléfono, ¿no? Y ahora muéstrame la cocina, y yo haciendo capturas de pantalla. Imagínense la importancia que se convierte esta herramienta, o más bien, esta técnica para nosotros, la visita domiciliaria. Y ahí se dieron cuenta las instituciones, se dieron cuenta los juzgados de la trascendencia de la visita domiciliaria, porque no es lo mismo hacerla virtualmente, porque eso es no nada más para la adopción,
sí son los tribunales, las fiscalías, sí son muchos lados. Pero aquí es donde nos damos otra vez cuenta de la importancia que tienen las y los trabajadores sociales en estos procesos y en cualquier proceso legal. Aquí vamos un poquito más arriba. ¿Por qué? Porque imagínense visitas domiciliarias virtuales, clases virtuales, ¿cómo les fue? Yo les pregunto. No fue lo mismo. O me digan, no, pues sí fue lo mismo, me fue mejor porque no quería venir a la escuela, utilizaban tiempos. Claro, pero en estos procesos yo creo que no. Y así es como se trabajó. Y dirán, bueno, sí, pero a lo mejor bajaron, ¿no? A lo mejor ya no hubo tantas adopciones. Pues, ¿qué creen? Y eso es lo que me gusta más, los datos duros. De todo lo que les voy diciendo, pues lógicamente lo tengo que explicar, ¿no? Y aquí vienen las cifras. Fíjense cómo las cifras son bien interesantes, porque las vamos adaptando. Y ustedes, eso sí lo tienen que tener en cuenta, porque ya que están en noveno, cuando entreguen sus reportes de práctica de especializaciones, ¿verdad? Que cuando entreguen sus reportes, fíjense qué bien lo manejan las instituciones. La Procuraduría Federal de Protección de las Niñas, Niños y Adolescentes, fíjense, dice, del 2019, del 2020 a 2021, aumentaron 329% de las adopciones. Cuando estamos en la pandemia, aumentaron. Pero si se fijan en el texto o en el párrafo que viene abajo, vean la cantidad de adopciones que señala, y por cifras de ellos, que viene siendo de 7, pasaron de 7 a 23. O sea, realmente es muy bajo, ¿no? Y ahorita les voy a dar más estadísticas. Fíjense que desde de 2020 a 2021, Cifras Nacional para el Desarrollo Integral de los Estados, se reportaron 1.139 adopciones. 1.139 adopciones. Cifras del Sistema de Información por tus derechos de las niñas, niños y adolescentes. 1.139 adopciones. Entonces, también la pandemia no se detuvo, pero aquí, con las visitas domiciliarias virtuales, que al final ahorita que llegamos a las preguntas, ¿qué tanto funcionaban o qué tanto no? Siguió el proceso, 1.139. Y si así nos vamos a cifras todavía mayormente estipuladas, todavía de cifras más claras, se menciona que hay 30.000 niñas, niños y adolescentes en espera de un hogar a través de la... Sin embargo, sí, bueno, que 30.000 niños están en proceso de adopción, ¿ok? Y en el COVID, ¿qué se menciona? Que hay 130.000 quedaron huérfanos. 130.000. Yo investigando esta cifra que se me hizo muy elevada, les voy a comentar que sí, pues la cifra se ve muy fuerte, ¿no? Dicen, no, 130.000 más los 30.000, ¿cuántos vamos? Son 130.000, pero que en realidad se quedaron 99.000, se quedaron sin su papá, que desafortunadamente falleció en estas cuestiones de COVID, y 33.000 se quedaron sin mamá. Las dos, o sea, si perdieron a la mamá y al papá, únicamente 32. Pero son cifras que si ahí no las manejan, decimos, no, pues sí son muy alarmantes, ¿no? Y es lo que se busca. Pero las realidades, ¿cuáles son? De esas 130.000, 99.000 más o menos perdieron al papá y 30.000 más o menos perdieron a la mamá. Únicamente 32 casos, según ahí están las citas, se perdió únicamente 32 casos, se perdió la mamá y el papá. Las cifras sí son muy amplias y muy grandes, y decimos, bueno, pues será un campo de posibilidad para las y los trabajadores sociales. Pues ahorita lo vamos a cuestionar. Y aquí es cuando viene nuestra pregunta detonadora. Adelante, por favor. Ahí está la pregunta detonadora, que es antes. Aquí estoy bien, perfecto. Nosotras y nosotros, y aquí sí se lo tienen que cuestionar y ahorita le voy a preguntar. ¿Qué más podemos hacer, aparte de lo que ya expliqué del informe, aparte de que hacemos las visitas domiciliarias virtuales, o las hacemos de manera presencial, que nosotros contribuimos a que se lleven a cabo estos procesos de adopción? ¿Cómo podemos hacer, o qué más podemos hacer como profesión en esta área que realmente es muy importante para el trabajo social? ¿Qué más podríamos hacer? Aparte de los informes que ya estamos haciendo, ¿qué más podemos hacer?
durante y después del proceso de adopción. Interesante. ¿Cómo te llamas? Crisanta, Crisanta, ¿en qué semestre vas? soy profesora. Ay, Crisanta, qué bueno que seas profesor y que estés aquí con nosotros. Crisanta tiene, maestra Crisanta, muchas gracias por venir. Sí, estos seguimientos, las instituciones tienen la responsabilidad de hacerlo, a pesar de que nosotros lo hagamos de manera independiente, sí ese seguimiento se hace. Y es bien interesante, porque no nada más hay, sí, trabajador social ya lo hizo, no, hay que darle seguimiento. Y eso es bien importante en el Estado nuestro. Sí, sí podemos hacerlo y sí tendríamos que hacerlo. Gracias, esa es una opción. Gracias, maestro. ¿Alguien más? A ver, Valeria. Desestigmatizar la adopción. Ándale. Bien. ¿De qué manera lo harías? Pues creo que la sociedad pues tiene un estigma muy grande sobre adoptar, ¿no? Como, pues, hay comentarios como que si adoptas pues no lo vas a querer como si fuera tu propio hijo, o que pues no va a ser lo mismo porque no es de tu sangre, cosas así, ¿no? Que realmente pues son ideas muy antañas. Sí, ahí, pero ¿cómo podemos hacerlo? Conociendo del tema. Con definiciones claras, precisas, ahí vamos conociendo del tema y podemos informar. Y ya no desinformamos, informamos bien, me gusta. ¿Alguien más? Bien, Galera. ¿Alguien más? Póngase a pensar, bueno, sí, yo estoy encargado, yo soy trabajador social, ¿cómo podría más estar dentro o contribuir a que se haga este proceso de manera más clara, precisa y ejemplos? ¿Cómo más? Creatividad, Gabriela, Daniela. Bueno, yo les voy a dar 4 opciones. Pues, aparte de la realidad, que ya me la voy a sumar a mis opciones de escuela. Les voy a dar 4 opciones. Primero, intervenir directamente. ¿Cómo intervenir directamente? Lo platicaba ahorita con la maestra. Nosotras y nosotros, ustedes cuando ya terminen y cuando ya se titulen y cuando tengan su cédula y su título, hay una opción bien importante. DIF nacional, DIF de los estados, te habilita como trabajador social, como perito en este caso, el DIF nacional, como trabajador social, para intervenir en los procesos de adopción de manera independiente. Ustedes, mencioné cifras muy claras, de manera independiente, no en todos los estados, pero aquí en DIF nacional, que ahorita me dijo la licenciada, se está haciendo, y ahorita le voy a comentar a ella más claramente. En el estado de Querétaro se hacen convocatorias, que por ejemplo Valeria que vaya y que diga, ¿sabes qué? Yo quiero ser un trabajador social, una trabajadora social externa, que haga estos informes de adopción. ¿Qué pasa con Galilea? Yo quiero adoptar, yo voy y está en una lista, le digo a Galilea, ¿cuánto tú me cobras por hacerme un informe? De manera independiente, no te paga el DIF, no te paga la Procuraduría, no te paga el juzgado. Directamente yo hago el trato con Galilea. No tienes ninguna relación directa, ningún contrato, pero sí lo puedes hacer de manera independiente. ¿Qué sucede con algunas colegas? Que están en el sector salud, se integran. Que están en el tribunal, se integran. Entonces, es una de las posibilidades. No lo dejen. ¿Por qué? Porque esto va en crecimiento. Las adopciones van en crecimiento, todo va en crecimiento. Entonces, este es un campo que podemos nosotros y nosotras estar y trabajar directamente, y más con el DIF que va en noveno semestre, sería perfecto. Y aquí se alinea perfectamente en el área que también me desarrollo como perito. Ser un perito independiente pues te lleva a otros niveles, y realmente si no buscas algo, realmente no ganas, pero las satisfacciones son amplias y largas, y realmente el campo muy amplio. ¿Ok? Esa es una. La que sigue. Un poco con lo que mencionaba Galilea, promover y difundir la cultura de adopción. Nosotros, dentro de nuestras funciones como trabajadoras y trabajadores sociales, es promover y difundir ciertas situaciones de lo que nos interesa, quitar el estigma y llevar a cabo o mencionar los procesos que se requieren para adoptar. Esa es nuestra responsabilidad. ¿Por qué? ¿Qué piensan las personas cuando te preguntan, ¿por qué no adoptas? ¿Por qué me lo dijiste allá? Porque no sé qué persona voy a adoptar, o qué me traiga, o no sé, o no tengo dinero suficiente para hacerlo. No tan solo es el recurso económico. Hablamos de cuestiones emocionales que mencionaba Gabriela. ¿Sí, verdad, Gabriela? Gabriela, hay otras cuestiones que nosotros tenemos que informar a las personas en el área que se desarrollen. ¿Ya pensaron en qué área se van a desenvolver ustedes?
no me lo digan, todavía tienen unos necesitos para pensar. Pero en el área que se desarrolle, sí necesita tener certeza cuando informamos y acerca más de este tema. Promover esa cultura y ustedes tener claridad de que no se necesita únicamente dinero, de que no se necesita ser personas de diferente, de personas en individual y que no pueden adoptar, claro que pueden adoptar, que no, es que tengo que estar casado, no necesita estar casada ni casado, personas del mismo sexo, claro que pueden adoptar. Es una situación que tenemos que tener muy clara. ¿Por qué? Porque promovemos e informamos. Y esa es otra área de posibilidad que nosotros tenemos. Y aquí también, en esta situación de ser asesores y asesoras, podemos intervenir directamente. Por lo regular buscan abogadas y abogados para ver cómo lleva el proceso. Pues aquí les puedo comentar que si dominas y conoces cuáles son los pasos que se llevan para adoptar, tú puedes asesorar a una persona para que se llegue a adoptar a una niña o un niño en un adolescente. Aquí también es otra opción más que tenemos para generar trabajo. Yo apuesto mucho, pero muchísimo, a que el trabajador y la trabajadora social se tienen que generar su propio empleo, ser emprendedores y emprendedores. ¿Por qué? Porque lógicamente las plazas se van restringiendo, ¿no? Yo quiero entrar al área de la salud, si tienes la posibilidad, adelante, no está mal, educación, pero se están restringiendo. ¿Qué mejor? Que se armen despachos, que se armen firmas, que asesoren la adopción, que realicen informes de adopción, que realicen lo que ustedes quieran hacer, pero desde ahora, que está un grupo pequeño, pero este grupo se puede comenzar, puede iniciar a hacer, nos vamos a dedicar a asesorar las cuestiones de adopción, vamos a hacer informes de adopción, pero primero me voy a acreditar y me va a valer el DIP o me va a valer el estado en el que se desarrolla. Entonces, van 3. Y la última, platicaba ahorita con la licenciada de que si no levantamos la voz y si no conocemos y si no conocen los estados que el trabajador y la trabajadora social puede hacer o puede hacer diferencia, puede marcar diferencia para que los acrediten o para que los avalen y se integren en estos procesos de adopción, no va a pasar nada. Aquí estos discursos de que es que no nos tomaron en cuenta o no saben lo que hago, pues es responsable de nosotras y nosotros. Cuando me lo dicen digo, pues sí, pero pues ellos no tienen culpa, los que tenemos la culpa somos nosotras y nosotros, ¿no? Entonces es promover cuestiones legales y también levantar la voz y acercarte a las procuradurías, a las instituciones de justicia, para ver qué se está haciendo, y si no se está haciendo nada, hay ciertos modelos que podemos retomar. Por ejemplo, el estado de Querétaro, donde me desarrollo, sí existe una ley, sí existe esta oportunidad para que trabajadoras y trabajadores sociales, psicólogas se integren a hacer informes de manera independiente, entonces sí se puede hacer. Yo aquí apuesto mucho a las y los jóvenes que tienen todo el conocimiento, toda la fuerza, y además de ello, pues, las asesorías, que yo en este caso sí les puedo decir lo que necesiten de mí, yo les puedo guiar, y aquí sí, mi palabra la comprometo, ya el que quiera, en este tema, y en el tema pericial, lo que necesiten. Ahorita voy a dar mis datos. Pero sí, yo los invito a ello, porque si no es así, pues sí va a pasar un tema más. Claro, que si se engancharon en este tema, si se van a enganchar, o si realmente dicen, no, ya sabes qué, me voy a la educación adelante, pero ya conocen el tema. Es una oportunidad más que ustedes pueden integrarse. Y realmente sí necesitamos trabajadoras, trabajadores sociales que estén dentro. Y ahorita también es la importancia de no nada más integrar que ya trabajaron, no. Capacitación y actualización. Yo no les digo, ya intégrense, no. Conocen cómo se hace un informe, conocen cuestiones metodológicas, conocen cuestiones de estructura, conocen cuestiones legislativas. Capacitación y actualización ante todo. Siempre capacitación y actualización. Si no, no vamos a llegar a ningún lado. Y todo lo que invierten en educación, todo, como ahorita estamos aquí, es una inversión. Todo se les triplica. Entonces, con todo esto que yo les voy mencionando, les quiero decir que este campo de la adopción crea muchas satisfacciones, muchísimas. Cuando ven a una niña, un niño adolescente que se integra a una familia, imagínense cómo le transforma la vida a ese niño, niño adolescente, a la familia, a la sociedad y por consiguiente a nuestro país.
transformamos todo, transformamos vidas. Y creo que fue un eslogan de Ayonam, ¿no? Transformando vidas. No en un momento, porque nosotros también podemos incluirnos. Transformamos las vidas de todas esas personas. Entonces, les dejo esta reflexión y cierro con una frase que me gusta mucho de Walt Disney para ponerla en pantalla. Dice: pregúntate si lo que estás haciendo hoy te acerca al lugar que piensas estar mañana. Pregúntenselo, analícenlo, reflexionenlo y bueno, si estoy haciendo algo, me voy a llevar a donde yo quiero estar mañana. Y con esto yo termino. Soy excelente en este tiempo, ahora sí, billeta, y con esto yo termino. Y sí, pregúntense, analicen, cuestionense y ya saben, adelante por favor, ahí están mis datos, todos los WhatsApp, todos yo los contesto y pónganme a prueba. Yo les puedo mandar la presentación, si no se lo doy al doctor, para que se los haga llegar a los, no tengo ningún problema, y que me envíe el WhatsApp. Lógicamente también les voy a enviar un manual de adopción que hablo desde los antecedentes del código de Hammurabi y cómo se fue llevando la adopción y muchas cosas, y cómo intervenimos como trabajadores de operaciones. Yo soy a eso me comprometo también. Entonces ahí está mi número, me buscan en las redes sociales como Miguel Ángel Espinosa Palacios, TikTok, Facebook, YouTube, todo. Vean mi TikTok, soy el mejor TikTok. De verdad, hasta yo digo, qué bien me quedó mi TikTok. No, luego lo veo. Sí me da la invitación, yo y termino diciendo que el 14 y 15 de octubre es el Congreso de CONAX. Ya se los invito, que me envíen la información. Quiero que esté invitada. No quiero ir, pero sí va a ir, estoy seguro. Viernes sábado. Va a ser en el Foro Sol, a un costado, no en el Foro Sol, como el grupo firme, no. A un costado está la CODEME, ahí va a ser, y va a ser un gran evento. Es de equidad de género. ¿Ok? Entonces, ahorita vamos a pasar a las preguntas. Cualquier duda, aquí estoy a sus órdenes. Recuerden, soy Miguel Ángel Espinosa Palacios y estaré presente siempre. Gracias. Muchas gracias por su ponencia. Sin duda, creo que es importante que como trabajadoras y trabajadores sociales tengamos siempre presente la importancia de conocer nuestra intervención en este tipo de procesos, que podamos tener en cuenta todas las cuestiones donde quizá ni siquiera imaginábamos que podríamos intervenir, e incluso cómo podemos innovar y cómo podemos poner en práctica esta creatividad de la que tanto hablan a lo largo de la carrera para poder realizar este tipo de procesos durante este tipo de emergencias sanitarias como lo fue el COVID-19. Y siempre es importante considerar lo que mencionaba la maestra, ¿no? Tener en cuenta que nuestra intervención es antes, durante y posteriormente a todos estos procesos. Bueno, vamos a dar tiempo a las preguntas que tengan por parte de nuestro público para nuestro ponente. Si tienen alguna duda, alguna pregunta, pueden levantar su mano para poder ceder la palabra. Si no, yo les voy a preguntar. Adelante, Gabriel. Gracias. Hace un rato estaba comentando que durante la pandemia se hicieron estas visitas pues, virtuales, domiciliarias virtuales. Pero aparte de eso, ¿existió algún protocolo durante este tiempo de pandemia así específico para llevar los procesos de adopción? O sea, ¿o en qué fue diferente al proceso anterior? Como en muchas otras organizaciones e instituciones, además de la visita domiciliaria virtual, sí, porque se cerraron las instituciones, no había contacto directo, todo se manejaba de manera digital. Y sabes qué? Que ahorita que ya va pasando la pandemia, se sigue manejando igual. Ya las visitas ya vamos, ya asistimos. Pero, por ejemplo, procesos de envío de documentos, de documentación, de formatos, sí se manejaban de manera digital. Había casos muy específicos que sí tenías que ser de manera presencial, con todas las precauciones, pero por lo regular todo ya se manejaba de manera virtual, todo. Te repito, ya se está, ya estamos saliendo, sí las visitas, pero hay todavía situaciones que todavía se manejan de manera telefónica o por correo electrónico. Entonces, vamos en esta nueva normalidad, tenemos que ir cambiando los procesos o regresando a los procesos anteriores. Sí está sucediendo. Gracias. ¿Alguien tiene alguna otra pregunta? ¿Otra cuestión? Adelante. Dentro igual de las visitas domiciliarias que hicieron realmente virtualmente, ¿cómo le hacía para confiar en que realmente era la vivienda del hogar?
Pues mira, como trabajador social, como perito, ustedes tienen que, o como en estos casos de proceso de adopción, nosotros en estas visitas desde mencionar que eran capturas de pantalla, pero es muy importante, todo lo que nos mencionen, nos tienen que dar un documento que lo respalde. O sea, si tú me dices que trabajas en General Motors, sí trabajas en General Motors, qué bueno. ¿Y cuánto ganas? No sé, 10,000 pesos. Me requieres presentar un recibo de nómina, o tus depósitos, o una carta de trabajo donde te respalde lo que dices. En cuestiones de vivienda, pues lógicamente, pues ahí iban y que no hay buena conexión, las fotografías, eso sí. Pero en cuestiones ya muy puntuales, que es lo que nos interesa, o sea, sí es parte importante de los fotos, pero lo que nos interesa todavía más, sí hacemos de esta manera, con documentos que me lo comprobarán. Todo lo que hagan en un informe de adopción se tiene que comprobar. Si aunque yo te diga, no, es que yo trabajo aquí, me lo quieres comprobar, es que yo tengo, esta casa es mía, escrituras de la casa. Que es que, ¿sabes qué? Yo tengo 6 años viviendo acá, los predios, los prediatas, ¿no? Que yo estoy casado, acta de matrimonio. Cuestiones de este tipo que se pueden comprobar. Eso es lo que hace la diferencia de un perito, un trabajador social en adopción, al que nada más entrega el informe por entregar. Es lo que hace la diferencia. ¿Y sabes qué hace más la diferencia? Y ustedes que lo saben, porque aquí nos forman muy bien para eso, conocemos la investigación, nuestras conclusiones, nuestro fundamento teórico, nuestra cita bibliográfica, eso es lo que nos marca. Se los digo, aquí ustedes siéntanse muy orgullosos y orgullosos de estar, porque todo lo que yo aprendí en la carrera me está sirviendo mucho para que hace algo de tiempo, pero sí pongan mucha atención en esto, en la manera en que citas, en la manera en que concluyes, que redactas, pongan mucha atención, porque eso marca la diferencia. La verdad. Pero gracias por la pregunta. Entonces te la respondí, yo creo que sí, si no, pues nos vemos ustedes. ¿Alguien más tiene alguna otra duda? Respecto a la comisión mencionó que aumentaron los casos de adopción. ¿Y usted por qué cree que durante la pandemia hayan aumentado? Fíjate que me lo pregunté el día de... Bueno, esto haga en cuenta una presentación de este tipo, y lo sabe bien el doctor, lo sabe bien la licenciada, nos lleva bastante tiempo porque hacemos una investigación real. Y esto que les decía de 1,300 huérfanos, cuando lo vi, qué dato que les voy a dar, les voy a impresionar. Pero voy más hacia adentro y digo, no, o sea, también hay que ver la mamá y el papá, tienen aquí los casos en los que tenemos dos. Yo te puedo decir que desde mi hipótesis, yo creo que se agilizaron muchos trámites, yo creo, desde mi punto de vista. Por ejemplo, el Estado de México, de 2014 a 2022 hasta febrero, es el estado que más proceso de adopción culmina con 761 por ahí. Después sigue Baja California, Nuevo León y Yucatán, son los primeros cuatro. Del 14 al 21. Entonces ellos son los que más, y siguen generando. Pero hay estados que no, como por ejemplo Tabasco y Campeche, del 2014 al 2022, 31. Creo que Tlaxcala también es otro de los primeros. ¿Por qué? No sé si sean los procesos, no sé si existe una ley, no sé cómo se esté llevando, pero yo creo que se ha accesibilizado desde mi punto de vista. Sí hay que hacer una investigación más a fondo, pero sí me interesa mucho el hecho de que se siga adoptando, pero que se siga adoptando con todo el protocolo, como lo dice Gabriela, que se señala para dar a un niño, una niña, un adolescente de adopción, porque no piensa la responsabilidad que es dar a una niña, un niño, un adolescente de adopción, es muy grande, ¿no? Por eso tantos filtros. Luego dicen, que se tarda mucho, sí, porque se lleva un proceso, no es cualquier cosa, ¿no? O sea, no es así de, llévate a mi hijo y ya. Sí, más o menos. A mí me gustaría que también ustedes lo analizaran porque sea. Después me comenten por WhatsApp o en mis redes. ¿Qué alguien más? ¿Te puedo terminar? Yo les voy a preguntar algo. A ver, entonces agacha eso, como ¿realmente tenían algún conocimiento de los procesos de adopción o no tenían conocimiento de él? ¿Sí tienes conocimiento de ella? ¿De dónde? Desde el primer semestre hice trabajo sobre la adopción. Qué bueno. ¿Te gustó? Sí, se me hace muy interesante. Está muy interesante, ¿verdad? Bueno, pues nada más agradecerles. Ahí está mi nombre, mi teléfono, les mando mis redes sociales, les mando este manual, que les va a servir de mucho, ya te va a servir de mucho. Está muy interesante. Y los voy a invitar a todos los eventos de CONACYT, muchos eventos gratuitos, les mandaré todas las ligas, ahorita tenemos una visita domiciliaria. Mañana tenemos una plática muy interesante
mañana yo le voy a dar, es una masterclass, esta sí es un anuncio total. ¿De cuánto cobra un perito por sus honorarios? Porque siempre le pregunté, ¿cuánto cobras? ¿Cuánto cobras? Pues mañana les voy a explicar cómo se cobra una perito. Entonces ahí las veo por los horarios 7 de la noche. Ahí les mando la liga también. Pues cuídense mucho, muchas gracias, gracias. María, ¿cómo dicen? Ya abuelitas. Muchas gracias por su participación. Bueno, pues entonces vamos a dar continuidad, si ya no hay más preguntas ni dudas para nuestro ponente. Vamos a continuar con la siguiente ponencia. Esta es impartida por la licenciada Rosalinda Morales Pérez. Ella es licenciada en Psicología Clínica por parte de la Universidad del Valle de México. Cuenta con una especialidad en Psicoanálisis y Cultura, ha cursado estudios en desarrollo de la primera infancia y comunidades de práctica en el trabajo con niños, niñas y adolescentes afectados por violencia familiar con el Instituto Jucón. Cuidado competente en trauma con las asociaciones Back to Back y trauma en Free World, terapia familiar y de pareja en IEFAM, conflictos en la pareja, maternidad y familia en ILEF, y recientemente intersecciones en los procesos de maternidad, de adopciones con la organización Alfaro, entre otros. También lleva 9 años laborando para la Fundación Quinta Carmelita IAP y desde hace 4 años como coordinadora del Departamento de Restitución del Derecho a la Vida Familiar al servicio de niños y niñas con familias adoptivas, reintegradas y familias de acogida. Del año 2015 al 2017 se desempeñó como perito auxiliar en psicología con especialidad en adopciones por parte del Tribunal Superior de Justicia y desde hace 3 años cuenta con la acreditación por parte del Sistema Nacional DIF para realizar estudios psicológicos en procesos de adopción. Ella nos comparte la ponencia La adopción, una medida de protección a la niñez privada de cuidados parentales. Los dejo con la ponencia de la licenciada Rosalinda Morales Pérez. Pues muy buenas tardes ya para todas y todos. La verdad es que me complace mucho poder estar compartiendo con ustedes en donde no solamente pues a lo mejor podemos compartir algo de nuestra experiencia, sino ya en este momento he aprendido muchas cosas también de ustedes. Estoy muy honrada de estar en esta misma mesa con el maestro Miguel Ángel y esta pasión con la que nos ha hablado acerca pues de esta área tan maravillosa que son las adopciones. Muchas gracias al doctor Pedro, por supuesto, por la invitación, y la licenciada Mónica, que también estuvo participando en Fundación Quinta Carmelita con una investigación maravillosa para su tesis, un trabajo profesional y muy comprometido. Pues bueno, como pudieron escuchar, yo trabajo para Fundación Quinta Carmelita. Es una fundación que está comprometida con la restitución de los derechos de niñas y niños. En este caso nosotros nos abocamos como a una edad un poco menor, es un poco a lo que nosotros nos dedicamos. Siempre las instituciones pues no pueden abarcar, digamos, como grupos tan grandes, sino podernos especializar, digamos, en poblaciones más específicas. Y bueno, pues yo quisiera platicarles que Fundación Quinta Carmelita nació pues hace más de 35 años. Ustedes no habían nacido. Nosotros éramos muy jóvenes, ¿verdad, maestro? Muy jóvenes. No éramos bebés. Apenas. Pero bueno, resulta que Quinta Carmelita y fundaciones, organizaciones como Fundación Quinta Carmelita nacen cuando ocurren algunas circunstancias adversas pues en las ciudades, en los países o en el mundo, como ahora es el COVID-19. Y en 1985 pues sufrimos un terremoto también devastador, terrible, que justamente dejó a niñas y niños privados de estos cuidados parentales. Y de aquí, bueno, pues surgen grandes sueños que a veces parten de estas pequeñas, pues a lo mejor buenas intenciones. Yo les he de decir que organizaciones como estas ni siquiera surgen de profesionales, ¿no?, como psicólogos o trabajadoras sociales, sino que surge del corazón de voluntarios, ¿no? Quinta Carmelita surgió del corazón de voluntarios que dijeron: ¿cómo ayudamos a estas niñas y niños que no tienen padres hoy, que se han quedado huérfanos y que, a diferencia a lo mejor de estas cifras que, como bien nos compartía el maestro, pues a lo mejor hoy no es, digamos, la contingencia más importante que está ocurriendo a nivel social, atender a estas niñas y niños que finalmente son acogidos por sus propias familias
en acogimientos informales, ¿no? Que son finalmente dentro de las familias nucleares, de las familias extensas. Sin embargo, en el terremoto del 85, al haber de verdad un número tan alto de muertes, sí hubo que movilizar a la organización y a las organizaciones civiles a que pudieran atender este problema social que no estaba siendo pues evidentemente atendido por las autoridades y el gobierno, que finalmente sabemos muy claro que en un país como el nuestro pues no se da suficiente abasto, y por eso es necesaria la participación de las organizaciones civiles. Hoy por hoy pues eso me hizo recordar mucho estos orígenes de este tipo de organizaciones, y evidentemente hoy que se está tocando este tema tan importante acerca de hacia dónde estudiantes como ustedes están dirigiendo pues su atención, hacia dónde quieren. La verdad es que de este lado nosotros estamos diciendo, por favor, dedíquense a las adopciones, ¿no? Casi que venimos a ofrecerles y a dibujarles qué mundo tan padre, como bien decía el maestro, y lo parafraseo muy claramente, como de verdad el trabajo que hacemos es una semilla que se siembra, que es pequeña. A lo mejor tú trabajas con una sola familia, pero esa familia tiene un impacto a nivel social, tiene un impacto en nuestro país, y tú ya estás promoviendo y estás trabajando para tu país y para tu sociedad y para tu comunidad y para las familias de México. Entonces, claramente también me siento pues muy inspirada, ¿no? También para poderles hablar cómo es que también ante circunstancias como la contingencia sanitaria, en efecto, como la licenciada Mónica nos refería, emergen como todas estas partes creativas, y todos nosotros lo hicimos, ¿no? De alguna manera tuvimos que ingeniárnosla, tuvimos que incrementar nuestra capacidad de adaptación y generar nuevas formas y nuevas estrategias, porque no podíamos quedarnos parados, ¿no? Entonces, bueno, pues solamente quiero en la siguiente diapositiva, por favor, pues con un poquito de estos datos duros que al maestro le gustan, ¿verdad? Y que siempre son importantes. Seguramente ustedes en esta semana pienso que ya escucharon muchos de estos números, muchos de los números de niños que quedaron a lo mejor en esta circunstancia. Y yo solamente quiero referir aquí el informe de actividades que hizo la Comisión Nacional de Derechos Humanos en 2021, en donde evidentemente ellos decían que el impacto de la emergencia se ha reflejado en incrementos en las solicitudes que tenía esta Comisión de Derechos Humanos ante los actos u omisiones de las autoridades derivadas de las dificultades para continuar con la prestación regular de servicios, ¿no? Para adaptar las medidas de contención al virus. Es decir, bueno, pues evidentemente, yo les hablaba hace un momento, siempre hay la necesidad de que las organizaciones civiles apoyemos de alguna forma al gobierno y no nos la pasemos solamente culpándolos de que hacen o no hacen. Es deber de la sociedad que todos contribuemos y participemos y no nos quejemos tanto de lo que no hace nuestro gobierno. Y finalmente pues aquí se vio muy claramente un incremento, pues evidentemente como en gente que estaba a disgusto, que estaba pasándola muy mal, porque por otro lado, por ejemplo, UNICEF en 2020 pues comenzó a decir que las emergencias humanitarias, estos desastres naturales, las pandemias, ponían a las mujeres, niñas, niños y adolescentes pues en mayor riesgo de violencia. Entonces la situación de COVID pues nunca fue la excepción. Evidentemente todos sabemos que se aumentaron los niveles de estrés, se aumentaron los niveles de ansiedad, ¿no? Hoy más que nunca tenemos pues a lo mejor inclusive hasta trastornos emocionales y psiquiátricos que se han detonado debido pues a la contingencia, debido como a todo este cambio que, aunque yo mencionaba, pues sí sacamos como lo mejor de nosotros también, y la creatividad y formas distintas y estrategias. La realidad también es que nos sumimos pues en temas muy angustiantes, ¿no? Y sabemos muy bien que COVID pues es la enfermedad del miedo, y todos en algún momento tuvimos mucho miedo. Y esto generó pues evidentemente muchas dinámicas familiares muy complejas. Como ustedes saben muy bien, pues en nuestro país tenemos un altísimo número pues de una población con muchas adversidades, con muchas carencias, en donde se generan dinámicas familiares sumamente violentas, en donde toda esta digamos suma, ¿no?, de circunstancias que ponen a las personas pues siempre en adversidad, no solamente económicas, emocionales, de redes, de apoyos, de oportunidades, en muchos sentidos van generando en las dinámicas familiares pues un sinfín de detonaciones
pues más de índole emocional que se traducen en violencia y en hogares que le llamamos pues hogares disfuncionales. Entonces lo que nos encontramos fue que durante la pandemia se exacerbó toda esta violencia dentro de las familias y muchas niñas, niños y adolescentes pues empezaron a elevarse, pues a lo mejor había ya una cierta violencia en casa, pues durante la pandemia esto se detonó, se exacerbó y a la par, pues las instituciones gubernamentales no podían dar pues solución a estas circunstancias, ¿no? Entonces, evidentemente, a nosotros, por ejemplo, que trabajamos de la mano con fiscalías, con procuradurías, pues de repente nos enterábamos que los niños y las niñas habían sido regresados, que ya habían sido separados de sus familias por violencia, por omisión de cuidados, por abuso sexual, y que estaban, digamos, ya en un estado de protección, en casas hogar, en albergues. Pues de pronto con la pandemia, ¿qué creen que pasó? Pues todos esos niños fueron regresados a sus hogares a continuar viviendo violencia en estados mucho más exacerbados. Esa fue una problemática pues muy grave que empezamos como a vivir y digamos como en esta información, ¿no? que salía, que tal vez no se anunciaba, que tal vez no se decía en las noticias, sin embargo estaba ocurriendo, ¿no? Y bueno, ¿qué es lo que va pasando en torno a cuando un niño sale de estos hogares? Y vamos ahorita como a dejar un poquito el tema de COVID. ¿Y qué pasa cuando los niños pues son retirados de estas casas en donde están sufriendo violencia, abuso, omisión de cuidados, etcétera? El gobierno pues está evidentemente obligado a darles medidas de protección a estas niñas y niños. Un poquito ya nos decía estas cifras el maestro Miguel Ángel de cuántos niños y niñas están albergados. De hecho, durante el 2019 intentaron hacer un registro de cuántos niños estaban en las casas hogar, el cual fue imposible de hacer, porque todo el sistema de registro, todo el sistema de archivos no existe en las casas. Inclusive las casas no están supervisadas. Ahí hay un trabajar, hay un trabajar para, primero que nada, tener información certera de verdaderamente cuántas niñas y niños están necesitando estas medidas de protección. No obstante, pues es importante decirles que finalmente estas casas hogar están evidentemente pues pensadas para que se puedan otorgar, digamos, como toda la medida de protección para niñas y niños. Y dentro de todo esto hay un marco de derechos muy importante que nosotros, por ejemplo, como Fundación Quinta Carmelita, tiene un marco sobre el cual ejerce todas sus acciones y que es los derechos de las niñas y niños, ¿no? Es decir, los niños, pues evidentemente cuando alguien los violenta, está vulnerando sus derechos. Es importante, ¿no? Un poquito como recalcar, y a mí me gusta mucho como sensibilizar mucho a las personas con las que hablo de este tema, que pensemos que si nos alarma saber el número de niñas y niños que están en albergues, y que además luego después nos alarman los temas de cómo viven dentro de estos albergues, es mucho más alarmante pensar en todas aquellas niñas y niños que no ha habido una mano que les ayude, que no ha habido una denuncia, que alguien levante la voz para decir, este niño, esta niña está sufriendo violencia, está sufriendo abandono, son mis vecinos y los oigo todo el día gritando porque su mamá los deja encerrados sin darles de comer y los vecinos les aventamos comida por la ventana, ¿no? Hay una voz que se alza y hay una voz que dice, estos niños están sufriendo. Yo me pregunto cuántos niños y niñas están afuera viviendo, sufriendo abuso sexual, violencia, abandono, omisión de cuidados sin que nadie diga nada. Eso es altamente alarmante y siempre es importante ponerlo en la sensibilización, en el corazón de todas y todos, porque lo necesitamos mirar como sociedad. Entonces, bueno, pues ya aquellos niñas y niños que sí pueden acceder a un servicio de medida de protección, bueno, pues finalmente existe todo el mecanismo, existen las leyes como las que se han estado mencionando, en donde claramente pues nosotros, tanto las autoridades como les digo, pues sociedad civil, no solamente la sociedad civil nos tenemos que quedar limitados a ser operativos, no limitados a cuidar niños, estamos obligados y sensibilizados también a generar muchas más acciones, no solamente para tener niños en nuestras casas, darles de comer y que vayan a la escuela,
estamos obligados a buscar las formas de restituir sus derechos en todos los sentidos. Entonces, ¿cuáles son esa restitución de derechos? Pues evidentemente coadyuvar para que los organismos, las leyes, las autoridades puedan ejercer mayores y más mecanismos para agilizar procesos legales de las niñas y niños y que ellos de manera permanente tengan estas medidas de protección. Les platicaba un poquito que lo que hacemos en Quinta Carmelita puede abarcar 3 áreas importantes. Una es la reintegración familiar, otra es el acogimiento familiar y la tercera son las adopciones. Aquí yo les pongo un poquito lo que dicen los lineamientos reconocidos en las directrices que se establecieron en la Ley General de Niñas, Niños y Adolescentes, en donde hablamos cuáles pueden ser esas medidas de protección para niñas y niños que se quedan privados de cuidados parentales, ¿no? Y que evidentemente pues puede haber el primero, que es el acogimiento por familiares, que es por parte de la familia extendida del niño o de la niña, o familiares cercanos. Como les decía, estos son las reintegraciones y nosotros trabajamos para que los niños no salgan en primer lugar pues de estos sistemas nucleares de familia, porque vamos a prevalecer, los niños tienen derecho a permanecer en sus núcleos familiares. Entonces, ahorita nosotros estamos hablando de la adopción como una medida última de protección, pero antes de llegar a la adopción hay todas estas. El acogimiento, evidentemente en un entorno familiar o un hogar sustituto autorizado, que sería el acogimiento residencial, que es lo que hacemos casas como nosotros y muchos albergues que a lo mejor ustedes conocen o han hecho tal vez ahí sus prácticas. Bueno, todos estos albergues pues son hogares sustitutos, son acogimiento residencial, que pues evidentemente también cuidarán de los niños, y que por ahí, bueno, pues sería todo un tema platicarles cuáles son pues las limitantes y las deficiencias y los problemas en todo el desarrollo integral que provoca la vida institucional en niñas, niños y adolescentes. Eso es todo otro tema que sería muy interesante poderles también profundizar y participar de esta información. Por supuesto, otras formas de cuidado en un entorno familiar es la adopción, pero como ven, la adopción finalmente se le conoce como un acogimiento por familia ajena, es decir, no es una familia que el niño conoce, es una familia que el niño va a conocer por primera vez. Van a ser ahí un par de extraños o un extraño, una extraña que conozca el niño, y de repente ellos van a forjar lazos familiares únicos, indisolubles, y bueno, pues ahí todo el lado romántico de las adopciones, ¿no? Evidentemente también ahorita estamos abocándonos mucho a una nueva figura que desde hace tiempo se ha estado como ya digamos un poco en boga, que es el acogimiento familiar. No sé si ustedes ya conozcan un poco de esta figura, que en realidad el acogimiento familiar son justamente hogares temporales que son familias que están capacitadas y están valoradas para que puedan acoger a un niño o adolescente en su casa, en tanto se resuelve la situación jurídica. El maestro les hablaba que hay una parte legal, una parte jurídica que es indispensable para las adopciones. Un niño no llega a una casa adoptiva, a una familia por adopción, pues nada más así porque pues no tenga papás, ¿no? Tiene que atravesar toda una situación legal que, bueno, pues ahí es un camino donde los abogados y las abogadas tienen muchísimo trabajo, y es justamente el tipo de acciones donde las organizaciones peleamos mucho para que estos trámites legales sean mucho más ágiles, ¿no? Porque el que un niño pueda quedar en condiciones de adoptabilidad tiene que transcurrir todo un tema legal que es muy complicado. Deslindarlo de su familia de origen implica pues un juicio de pérdida de patria potestad, que toma pues bastante tiempo y que ahorita vamos a platicarles pues qué pasó durante la pandemia, ¿no? Pero bueno, finalmente la necesidad de ofrecer medidas de protección permanentes o a largo plazo, de ahí surge pues por supuesto esta figura tan importante de las adopciones, cuando no existen pues estas figuras familiares que puedan dar la protección a niñas y niños. Entonces es cuando pues viene esta posibilidad de que los niños puedan estar susceptibles de adopción. Y yo quiero platicarles en una siguiente lámina, por favor, y me encanta que hace ratito el maestro lo tocó, ¿qué pasó durante la pandemia con los procesos adoptivos? Antes de platicarles un poco más de cómo se llevan a cabo las adopciones, ¿no? ¿Qué pasó en este tiempo? Y es muy interesante escuchar estas cantidades y estas cifras de cuántas personas en el mundo siguieron adelante con sus sueños. Y yo lo pongo así de pronto también en una parte pues muy
muy emocional y muy romántica de decir cuánta gente la pandemia no los detuvo a seguir adelante con sus proyectos y con sus sueños. Era muy curioso que nosotros, cuando llegó la pandemia, llegó marzo de 2020 y de pronto nos dijeron ya no vienen a las oficinas, bueno, nos vamos a ver después de Semana Santa, ¿no? Y todos ilusos creíamos que íbamos a regresar por ahí en un par de meses, ¿no? Y de repente, bueno, pues ya vamos para 3 años, ¿no? Y bueno, pues obviamente alguna de las cosas que nosotros esperábamos como fundación era que las adopciones cesaran, ¿no? Que la gente pues no iba a querer seguir adelante con sus sueños. Sin embargo, fue muy asombroso ver cómo esto se incrementó en efecto. ¿Qué pasó? ¿No? Y nos podemos seguir pensando en esas hipótesis. Muy posiblemente las personas dejaron de tener estos estilos de vida tan apresurados y comenzaron a pensar en sus proyectos personales y sus proyectos de vida. Y entre ellos posiblemente estaba el querer ser papás y mamás, ¿no? En nuestro caso les preguntábamos, ¿no?, a las familias, bueno, ¿por qué quieres adoptar?, ¿no? Y las respuestas seguían siendo las mismas. Porque queremos una familia más grande, porque tenemos mucho que dar, porque somos una familia muy bonita, porque ahorita que ya estamos así juntos en la pandemia nos hemos unido más. Y eso fue lo que pasó en muchas de las familias, que ustedes seguramente conocen muchas historias y sus propias historias. Muchas familias, lo que la pandemia provocó pues fue el estrechar esos lazos, estrechar a lo mejor los conflictos de pareja que habían. Pasaron 2 cosas, ¿no? 1, se divorciaron, o 2, se estrecharon. Entonces la pandemia nos ofreció muchas oportunidades por donde le veamos, a pesar de las tragedias y a pesar de las pérdidas, ¿no? Y en este caso pues los proyectos siguieron y las adopciones siguieron adelante. Y les voy a platicar un poquito pues cuál fue la adecuación que se hizo a los procesos, que ahí sí también ustedes quieren revisar la tesis que la licenciada Mónica hizo a más detalle, que fue obviamente bajo la tutoría del doctor Pedro. Un trabajo súper interesante, muy a fondo de las adecuaciones que hizo Fundación Quinta Carmelita, no solo en adopciones, sino también pues en toda la atención de niñas y niños dentro de la casa hogar. Y bueno, pues es muy importante, como hace ratito cuando estábamos escuchando al maestro Miguel Ángel, hicimos como zoom hacia el estudio socioeconómico. Entonces ahorita vamos a alejarnos un poquito y vamos a mirar cuál es como todo el panorama de qué pasan en los procesos adoptivos, ¿no? Para que ustedes conozcan un poquito más de esto, y evidentemente también voy a dejar mis datos para quien quiera profundizar y quien quiera saber más de las adopciones. Los esperamos en Quinta Carmelita con todo gusto, con las puertas abiertas para que ustedes puedan aprender mucho más de estos procesos. Hay 2 partes muy importantes que nosotros como profesionales, tanto trabajo social como psicología, estamos trabajando con las familias, que tiene que ver con 2 grandes áreas: la capacitación y la evaluación. Por un lado es que vamos a ver si las personas son viables, porque ciertamente, ya lo mencionó el maestro, estamos hablando de vidas humanas. No estamos hablando de transacciones de te vendo 3 cocas, ¿verdad? Estamos hablando de vidas humanas, y estamos hablando de que yo ya les platiqué cuáles son los contextos de donde vienen las niñas y niños que pueden ser dados en adopción. Estos niños ya traen una historia terrible, traen pérdida tras pérdida. Son niños que han sido violentados, que han sido lastimados, que tienen necesidades especiales específicas. No van a ser cualquier niño, no van a ser niños en condiciones biológicas cuando llega un bebecito a tus brazos, o simplemente otras casas hogar que trabajan con mujeres embarazadas y así como el bebé nace, a los 4 días ya está con una familia por adopción. No, estas niñas y niños tienen una historia previa, y su historia es muy, muy compleja. Al mismo tiempo también hay un montón de fortalezas que tienen estos niños, porque tampoco los vamos a decir pobrecitos, ¿verdad? También al mismo tiempo son niños extraordinariamente resilientes, con muchas ganas de seguir amando y con mucha esperanza, con muchas ganas de llegar a las familias y de decir yo sigo creyendo que una familia, que quiero una mamá y que quiero un papá. Entonces es muy importante que nosotros en ese sentido la evaluación que hagamos de las familias sea muy escrupulosa. Entonces esta parte que les decía el maestro, que siempre lo vamos a escuchar, ay, ¿por qué las adopciones son tan tardadas? Ay, pero, oiga, es que mire, si aquí ya vemos 20 personas que queremos adoptar y usted me dice que tiene 20 niños en su casa, ¿por qué no simplemente nos juntamos? ¿No? Esas son preguntas muy clásicas que nos hacen los solicitantes, ¿no? Y hay mucha queja porque también las familias han pasado por momentos muy complicados. Tampoco los vamos
a culpabilizar por esta parte. También las personas que desean adoptar han pasado por también una historia de pérdidas, también lo han intentado de manera biológica, también tienen sueños rotos, también tienen esperanzas y sueños que no han podido realizar, y todo eso también los pone pues en un momento también donde ya no aguanto un rechazo más, ya no aguanto que tú me digas que no, porque ya me dijeron que no en el DIF, me dijeron que no el doctor, me dijeron que no en la fertilización in vitro. Entonces, claro que son familias que requieren de toda nuestra sensibilidad para saberlos tratar con respeto y cuidado. Eso es bien importante. Si alguno de ustedes se va a ir a trabajar a los sistemas pues de gobierno, yo de verdad a veces no los entiendo. Yo no sé si tienen a veces como una consigna, así como si llegaran y firmas tu contrato y tienes que tratar mal a la gente, ¿no? Porque esa es la historia que vienen las familias y nos cuentan. O sea, yo no les estoy diciendo mentiras. Esa es la historia que los solicitantes una y otra vez nos reiteran. Y yo de verdad es que les he preguntado y se lo hemos cuestionado al director de adopciones. Por favor, explíquenos por qué los tienen que tratar así, explíquenos, para que lo podamos entender y nosotros se lo digamos a las parejas, ¿no? Pero por favor, no entendemos en nuestra cabeza por qué los están tratando así. Entonces es importante desde la formación de ustedes como profesionales que tengan de verdad ante cualquier situación como trabajadores sociales, ustedes se dedican a las humanidades, sean humanos. Traten a las personas como personas, trátenlos como seres humanos. Esas personas nos merecen todo nuestro respeto, toda nuestra admiración por todos los intentos que hacen. Entonces, no quisiera dejar de decir esto en un lugar tan privilegiado como este, tan maravilloso, donde se están sembrando los profesionales del futuro, y que ojalá si ustedes mañana llegan al sistema o llegan a las organizaciones de la sociedad civil, lleguen con ese corazón dispuesto, con esas ganas de ayudar y con esas ganas de mirar a las personas como personas, porque trabajamos con personas. Entonces, lo que vamos a hacer a través de esta valoración, pues evidentemente es buscar como todos esos elementos que ustedes ya platicaron, desde la parte de trabajo social, desde la parte psicológica también y desde la parte legal también, porque vamos a tener que hacer una recabación de muchos documentos. Y por otra parte, como les decía, también es importante que nosotros nos aboquemos a dar todo un espacio de capacitación a estas familias. Entonces, no solamente va a ser importante que nosotros tengamos estos dos grandes estudios, que si ustedes ya conocen de adopciones, ya saben que vamos a necesitar el estudio socioeconómico y el estudio psicológico, y que estos estudios se presentan ante el juez. Por eso es que el maestro les decía, cuando ustedes son peritos, cuando ustedes se certifican, cuando ustedes tienen una acreditación por parte de las autoridades, porque solo una autoridad, tenemos que pasar por la autoridad, o sea, no lo podemos hacer de manera alterna, y eso fue porque hubo muchos cambios en las leyes hace un par de años. Cuando entró esta nueva administración hubo mucha desconfianza, ustedes lo saben, hacia las organizaciones civiles, y entonces bueno, pues ahora hay todo un filtro para pasar, y lo que antes se lograba hacer de manera más autónoma, hoy todo tiene que pasar para las autoridades. Entonces hay una necesidad muy grande de trabajar en conjunto con las autoridades, sensibilizarlos, también capacitarlos, porque también eso nos toca a la sociedad civil. Es algo muy importante decirles que en tanto pues hoy la administración que está en el sistema DIF pues tienen 2 años, 3 años trabajando, pues fundaciones como Quinta Carmelita tenemos 37 años haciendo adopciones. Entonces pues es como casi que lógica matemática, ¿no? Decirles pues estaría importante que tomaras en cuenta nuestra opinión y que te dejaras ayudar. Pero bueno, eso es importante que también los sensibilicemos a los nuevos profesionistas para siempre trabajar de la mano. Como les decía, no juzguemos a nuestras autoridades, trabajemos en conjunto, capacitémoslos, ayudémoslos y pongámonos a su disposición con nuestros conocimientos. Es muy importante, como les decía, pues ofrecerles estos periodos de capacitación. ¿Qué pasó durante la pandemia? Esto está bien interesante y aquí de verdad podríamos platicar toda una mañana de todos los casos que se fueron dando, pero teníamos un avance tecnológico maravilloso, ¿no? Previo a la pandemia, y gracias a Dios que existía Zoom antes de la pandemia, ¿no? Porque ya había esa oportunidad. Quinta Carmelita ya trabajaba a distancia con familias en otros estados. Entonces ya no era necesario que las familias vinieran todas las veces a todas las citas a Ciudad de México, sino que muchas cosas las hacíamos ya a distancia. ¿Qué pasó con COVID-19? Bueno, pues pasamos nuestras computadoras a nuestras casitas, hicimos nuestro trabajo en pantuflas, con nuestro cafecito al lado, ¿no? Una de las grandes bendiciones, y finalmente pues pudimos seguir haciendo estas evaluaciones a distancia. Ciertamente, ¿cuáles eran las grandes oportunidades? Nos acercamos geográficamente a muchas familias muy lejanas. Yo les puedo decir que
Nosotros tenemos adopciones en Delicias, Chihuahua. Hagan de cuenta que para ir a Delicias, Chihuahua es un lío trasladarse, ¿no? A llegar a un aeropuerto, luego ir por tierra, luego... Entonces no son distancias bastante complejas que gracias a la virtualidad pues nos permitimos acercarnos. Y en ese sentido, bueno, pues ciertamente también las áreas de oportunidad que tenemos aquí es toda esa información que se pierde en el uno a uno. Ustedes lo saben muy bien dentro de su formación y su preparación, todos aquellos aspectos que derivan del lenguaje no verbal, que depende del comportamiento del otro, que depende de cómo está mirando, cómo se sienta, dónde pone las manos, cómo estoy escuchando claramente su voz, ¿no? Todo eso que teníamos en el tú a tú, pues evidentemente se perdía, se diluía un poco en esta virtualidad. Sin embargo, algo muy interesante que pasó en la virtualidad fue que al encontrarnos con las personas que iban a estar evaluadas en su, por decirles, en su hábitat, ¿no? En su casita, muy a gusto, también emergía una parte muy natural de ellos. Entonces ellos, al estar a gusto en su casa, en su habitación, podían también fluir más fácilmente dentro de las preguntas, porque por otra parte a muchas personas les es muy angustiante estar aquí del otro lado del escritorio frente a ti, ¿no? Es muy angustiante para muchos solicitantes, se ponen muy nerviosos. Por eso es tan importante que los profesionales demos pues un rapport, ¿no? Les invitemos a sentirse tranquilos, en confianza, y eso pasaba solito en la virtualidad. Ya la computadora es un excelente sistema de defensa, ¿no? Entonces ya nos protegemos detrás de las pantallas y eso nos permite muchas veces, pues un poquito ser más nosotros, ¿no? Entonces eso también nos trajo la pandemia, nos permitió ver a las familias un poco más de cerca, nos permitió inclusive ver cosas más allá de lo que la persona nos decía, había una interacción atrás, había una dinámica familiar que estaba ocurriendo al momento de la evaluación que era muy interesante observar y que no nos lo da el que ellos estén pues en un espacio distinto, ¿no? Entonces mirar de verdad desde que les tocaban el timbre o desde que los perros llegaban y cómo le hablaban a los perros, de que si tenían al niño ahí, porque el niño pues también estaba tomando sus clases y cómo al mismo tiempo que estaba la entrevista pues estaba por ahí el niño o la niña tomando clases, todo eso también nos daba muchos elementos, ¿no? Recordamos que nosotros somos, híjole, no trabajo social y psicología, necesitamos tener así súper ojos gigantescos para observar todo lo que pasa, estar muy sensibles a todos los detalles, porque todos los detalles nos dan información relevante, ¿no? Entonces eso nos permitió también la virtualidad y fue muy interesante. Claramente, como saben, pues muchos de estos trámites se agilizaron, ¿no? Nosotros mismos hay una parte dentro de los profesionistas que empezamos a ser mucho más eficientes en casa, a ser mucho más dirigido el trabajo. Pronto había que poner límites para decir hasta aquí, ¿verdad? ¿No? Pero también como profesionales pues empezamos a mirar que podíamos ser muy eficientes también en casa sin tantos distractores, ¿no? Y bueno, pues en realidad aquí sí, autoridades como Sistema DIF, ellos nunca cerraron sus puertas, aun cuando sí acudían a las oficinas, digamos, 3 de 5 días, nunca cerraron sus operaciones. Quienes sí cerraron operaciones durante mucho tiempo fueron los juzgados, fue el Tribunal Superior de Justicia. Y eso implicó un retroceso tremendo para los trámites adoptivos. ¿Esto qué significa? El trámite judicial, ¿no? De las adopciones implica que haya un acta donde dice que yo voy a ser tu mamá o tu papá, ¿no? Y que estoy accediendo a través de una adopción, de un trámite de adopción para hacer esto, ¿no? Y que finalmente yo legalmente pueda ser tu mamá o tu papá, ¿no? Entonces, sin embargo, pues hay todo un proceso que implica también, digamos, como lo legal, ya digamos es lo que tiene que ocurrir al final, cuando hay todo un proceso anterior, porque ese proceso no solo implica esta valoración y capacitación que yo les decía, y certificación de las familias, porque esto es muy importante. Las familias deben certificarse como familias adoptantes. Para eso necesitan el estudio psicológico, el estudio socioeconómico, su carpeta de documentos y pues comprobar que ellos tienen como todos los recursos necesarios para ser papás y mamás por adopción. Entonces, además de esta acreditación viene otro gran proceso que también es un proceso largo. Entonces, todavía no vamos a llegar a la parte legal, vamos a llegar a la parte de la asignación y las convivencias, ¿no? Y este proceso es la carne, el contenido más importante, porque aquí es donde empezamos a establecer las conexiones y los lazos familiares que se están construyendo y que se van a construir hacia el futuro. En ese sentido, lo que nosotros hacemos y seguimos acompañando a las familias, pues
seguirlos preparando, seguirlos capacitando para que ellos tengan muchos más elementos para saber ejercer su paternidad adoptiva, que no es igual a una paternidad ni maternidad biológica. Eso es bien importante. No vamos a hacer una distinción discriminatoria, vamos a hacer una distinción como si fuera un pequeño twist. Esa es la palabra, no en español no hay una que diga twist, ¿no? Pero un pequeño girito, con una pizquita de tuerca ahí que le cambiamos, pero que es fundamental y es trascendental para la forma en la que ejercemos una paternidad y una maternidad, y eso nos encargamos de hacerlo en las capacitaciones con las familias adoptivas. Esto tiene sus diferencias y tiene sus asegúnes y tiene sus especificaciones, que para eso pues preparamos a las familias. Entonces, para ello es que durante este periodo de asignación y convivencias estamos presentes los profesionales ahí primero, no solamente como para decir, miren, esta familia ya está acreditada, pero además esta niña que es María González, también ella ya está lista para ser dada en adopción. Mira, coincide este folio con este folio, vamos a juntarlos. ¿Ustedes consideran que se hacen así las adopciones? No, ¿verdad? Y hay instituciones que sí las hacen lamentablemente así, ¿no? Y esto no puede ser posible. Cuando nosotros participamos de una asignación para las adopciones, necesitamos conocer a profundidad las necesidades particulares de cada niño y niña, porque cada niño y niña es importante en sí mismo, y cada niño y niña tiene necesidades específicas muy claras, y a esas son a las que vamos a responder, por lo cual vamos a buscar a la mejor familia que mejor responda a estas necesidades, y nunca al revés. Ustedes, cuando quieran dedicarse a las adopciones, van a ver que les preguntan las familias, oye, ¿y yo puedo elegir al niño? O sea, ¿yo puedo entrar a la casa, hogar y verlos y elegir? ¿Se puede hacer eso? ¿Creemos que estarían vulnerando los derechos de las niñas y los niños? Claramente sí, ¿verdad? Imagínense qué pasa con el niño que es el niño maravilla, precioso, que además se le sonríe a toda la gente extraña que llega a la casa hogar. Pues bueno, pues él va a estar en el primer lugar de la fila, ¿no? Pero ¿qué hay del niño que se esconde detrás del árbol, que tiene muchísimos problemas para vincularse? ¿A él no va a ser elegido? ¿Y los niños y las niñas pueden ser elegidos? ¿Eso sería justo, que los podamos elegir como si fueran mascotitas? Evidentemente no, porque estamos trabajando en el marco de derechos de niñas y niños y estamos justamente defendiendo sus derechos. Y tienen derecho a una familia, no la familia tiene derecho a tener hijos. Los adultos tenemos hijos porque así lo queremos, porque es nuestra voluntad, porque es nuestro deseo, porque pues queremos. Y nadie nos obliga, en la Constitución no está, tú como ser humano, como persona mexicana tienes que tener hijos, eso no está. Así que si decidimos no tener hijos también está bien, ¿no? Sin embargo, los niños y las niñas sí necesitan, por su cualidad de un sujeto que es vulnerable y que necesita cuidados específicos, sí son sujetos de derecho a una vida en familia. Entonces, por esa razón es que la elección de familia siempre va a ir en torno a las necesidades específicas de cada niña y cada niño, y es irrepetible. Nunca va a haber un niño igual a otro, nunca lo vamos a encasillar, nunca lo vamos a etiquetar, vamos a buscar de manera artesanal quién es la mejor familia para María González. Y entonces, a partir de eso, estamos garantizando también que las adopciones van a ser exitosas, porque estamos tomando en consideración un montón de circunstancias que nos van a permitir que una familia haga un ensamblaje. Es decir, tus necesidades se alinean bien con lo que yo te puedo dar y con lo que yo tengo y con lo que yo soy, mis condiciones de habitabilidad, mis redes de apoyo, mi trabajo, mi forma, mi personalidad, el perfil psicológico, todo eso va acorde a lo que tú necesitas. Y por eso es que es un trabajo tan interesante poder hacer asignaciones. Es muy interesante meternos así en una charla tremenda, multidisciplinaria, donde todos pensamos, en muchas cabezas pensamos qué es lo mejor para cada niño, y elegimos a la mejor familia, siempre en un trabajo multidisciplinario. Esto no es una sola persona que lo elige, somos un equipo completo que estamos trabajando para que los niños y las niñas estén en el mejor lugar. Y bueno, finalmente lo que fue pasando en este tiempo, pues evidentemente, pues también aquí nos encontramos que hicimos muchas convivencias virtuales. Empezábamos con estas convivencias a distancia, que a los niños pues se van adaptando muchísimo a verse a través de la pantalla, pero evidentemente con los cuidados necesarios tratábamos de la manera de lo posible poder tener que no faltaran estas convivencias presenciales.
Finalmente, bueno, pues sí fue un reto encontrarnos con esta parte de los juzgados que pasó con muchas familias que ya estaban, digamos, viviendo juntas, porque hay un evento que ocurre muy importante cuando ya las familias conviven, que es donde se determina y los profesionales determinamos que se ha llevado a cabo una correcta integración familiar. Entonces le solicitamos al sistema que permitamos empezar un periodo que se llama acogimiento preadoptivo. Entonces ahí las niñas y los niños van a vivir a casa de sus papás, pero todavía no llega el juicio. Entonces este periodo permite pues ya tener una convivencia rutinaria, una convivencia del día a día y empezar a mirar cómo empieza a conformarse pues esta familia, digamos, en esta rutina. Entonces muchas de nuestras familias quedaron varadas en ese momento. Entonces las familias que iban a tener el juicio quedaron 2 años detenidas sin que un niño pudiera tener su acta donde decía que sus papás eran aquellos con los que vivían. Pues eso fue en realidad una de las complejidades, y que muchos niños que ya, digamos, iban a ser, nosotros le llamamos liberados jurídicamente, y que ya podían estar con una familia, pues todos los procedimientos legales se detuvieron, y los niños que antes podían pasar de 1 a 2 años institucionalizados pasaron de 3 a 4 años en institución, y eso fue lamentable, porque las consecuencias de la vida institucional en el desarrollo integral de niñas y niños es altísimo. No es lo mismo que tengamos un niño en casa donde podamos atenderlo de manera individual, donde podamos estimularlo, donde podamos darle todo lo que necesita de manera individual, a un niño que es parte de una masa, que es parte de un grupo, que aunque es atendido y mirado, no lo va a hacer de la misma manera, y todas sus áreas de desarrollo van a tener un rezago, todas sus áreas de desarrollo. Entonces, bueno, pues esas fueron unas de las principales retos, y finalmente, bueno, pues este acompañamiento, como les decía, durante este tiempo de pandemia, este seguimiento pues justamente lo tuvimos que hacer a distancia. Tratamos de no detenerlos en los talleres de acompañamiento, en los talleres de capacitación, en estas entrevistas a distancia, porque nos interesaba, había un factor extra que teníamos que observar y que mirar, y que no podíamos dejar a las familias, digamos, a las familias ya conformadas, que les digo que ya estaban, digamos, viviendo juntos, no podíamos dejarlos pues que ellos vivieran solos la pandemia. Teníamos que siempre la institución, la organización tiene que ser una red de apoyo. Ustedes hablaron hace ratito de redes de apoyo. La institución es una red de apoyo también. Hay redes institucionales que sostienen a las familias y que nos necesitan. Y tenemos que estar ahí para ellos justamente en estos momentos más complicados. Pues evidentemente no quiero dejar de mencionar que uno de los retos más importantes, y vamos a la siguiente, pues es que también, por supuesto, la pandemia hizo de las suyas en temas de interacción familiar, no solamente familias que se habían reunido, sobre todo en reunificación familiar, pues fallecieron algunas abuelitas, fallecieron algunos miembros de las familias, y los niños quedaron pues evidentemente con algunos otros familiares, pero nos ocurrió con 2 familias adoptivas que justamente entraron a convivencias en casa cuando apenas comenzaba la pandemia. No sabíamos a dónde nos llevaba eso, y las familias se fracturaron, y los padres decidieron no adoptar. Eso pues fue evidentemente a nivel institución pues algo muy grave, algo muy triste, evidentemente mucho más para la institución es grave, imagínense para las niñas y los niños que vivieron un segundo abandono, pues fue brutal, ¿no? A la fecha pues nosotros seguimos trabajando con estos niños, estos 2 casos que nosotros tuvimos. Afortunadamente hoy hay otras familias para estos niños, pero esa herida emocional que queda en ellos hay que estar cerca, trabajarla, y no es fácil de sobrellevar. Entonces sí hubo estragos evidentemente, pues derivado de todo lo que nosotros conocemos que pasó dentro de la dinámica familiar en la pandemia. Y bueno, evidentemente ya para cerrar un poquito este compartir con ustedes, pues me gusta también como, vamos con la siguiente por favor, muchas gracias, pues aquellas familias que pudieron superar también una circunstancia tan complicada, a pesar del contexto que estábamos viviendo, pues esas familias que siempre tuvieron disponibilidad, apertura, que tuvieron cuidados responsables y afectivos hacia el otro, pero también hacia ellos mismos, que se hicieron valer de sus redes de apoyo, y como les digo, esas redes de apoyo también éramos las instituciones cercanas, que tuvieran esa capacidad para pedir ayuda, que tuvieron capacidad de decir, la estamos pasando mal y necesitamos ayuda. Esas familias fueron las que salieron adelante, más allá de las familias que dijeron, nosotras podemos con todo.
Las que dijeron todos, nosotros podemos con todo, fueron las que tronaron. Entonces, evidentemente siempre vamos a necesitar de que estas familias estén preparados continuamente, que siempre estén pensando en que necesitan ofrecerles a sus hijos y a sus hijas pues lo mejor, ¿no? Y también lo mejor para ellos desde la parte individual y para ellos como pareja, quienes están en pareja, ¿no? Y para su sistema familiar. Entonces, bueno, pues no quisiera dejar de mencionar y de terminar con esto que hemos mencionado a lo largo de la conferencia. Yo creo fielmente que así como la pandemia nos trajo, pérdidas lamentables, tristezas, nos dio grandes capacidades para ser resilientes, grandes capacidades para ser creativos, grandes capacidades para mirar formas nuevas de hacer las cosas y de hoy por hoy tener formas híbridas que nos permitan hacer un mejor trabajo como profesionales. Entonces, a pesar de lo gris que pueda parecer un panorama, siempre ofrece oportunidades. Y somos una generación muy afortunada, a pesar de que hayamos perdido gente amada, que seguramente fue lo más grave, que hayamos perdido salud también. Yo recuerdo que yo, teniendo COVID, seguí entrevistando familias y entrevisté familias que tenían COVID en ese momento, ¿no? Entonces fueron circunstancias súper nuevas, pero que finalmente nos pueden dejar grandes aprendizajes y que hoy por hoy somos mejores profesionales también gracias a la pandemia. Entonces, bueno, pues no me resta más que invitarlos a vivir este mundo maravilloso de las adopciones y de la reintegración familiar, que también en algún otro momento ojalá podamos venir a platicar también de la reintegración familiar y del fortalecimiento de familias, que ese es un trabajo tremendo, con una satisfacción altísima, pero que ustedes sepan que poner nuestros ojos en las familias y poner nuestros ojos en las niñas y niños también es una inversión a largo plazo y también tiene una trascendencia tremenda en nosotros como profesionales, porque no solamente hacemos algo por una persona. Si hiciéramos algo por una sola persona vale la pena, pero eso que hacemos por una persona impacta en nuestra sociedad y en nuestro mundo entero. Entonces, pues yo los invito a que se enamoren de la profesión más y se enamoren también del campo del trabajo con familias, con niñas y niños. Muchas gracias. Muchas gracias, licenciada Rosalina, por su ponencia. Creo que siempre es importante que podamos tener justamente estos espacios donde podamos hacernos más conscientes de todos los campos de intervención en los que nosotros podemos participar. Y algo que me gustaría resaltar de su ponencia es este punto específico de hacer mención también de aquellos beneficios o aquellas ventajas que se pudieron obtener a través de la virtualidad, y el hecho de que aun cuando la circunstancia y el contexto era bastante desagradable, el tema de la pandemia, también hubieron ciertas situaciones o ciertas circunstancias que pueden ser rescatadas y que pudieron surgir, ¿no? Donde sale a reducir justamente esta resiliencia que tenemos y que se tiene dentro de la sociedad. Vamos a dar un espacio para dudas y preguntas que tengan hacia la licenciada. Adelante, pueden levantar su mano para darles la palabra. Por ejemplo, cuando hablabas del acogimiento por familias, el primer vínculo me imagino, bueno, la primera parte de la familia que se ve a donde puede ir el niño o la niña son los abuelos, ¿no? Pero yo conozco a una niña que sí tiene a sus dos papás, pero ellos ya no se pudieron hacer cargo económicamente de ella, y también la niña ya sufrió muchas agresiones dentro de la misma familia. Entonces la niña se quedó con dos de sus tíos y ellos se hacen cargo de ella, la mantienen, la llevan a la escuela, ellos ya son sus papás. Pero por ejemplo, hay veces en que los papás, yo desde mi perspectiva, creo que juegan mucho con la estabilidad emocional de la niña, ¿no? Porque ella ya habla de sentirse segura y feliz en una familia que hizo ya con sus tíos. Y los papás, cuando están molestos con los tíos o tienen algún atentado con los tíos, amenazan con quitar a la niña, ¿no? Sabiendo que la tratan bien, cubren todas sus necesidades y que ellos ya no pueden, ni siquiera se pueden hacer cargo de la niña. ¿Qué se puede hacer en ese caso? Sí, es un caso de reintegración familiar que desafortunadamente ahí sí las autoridades no tienen los mecanismos para hacerlo de manera correcta y formal, porque sí, fíjate que en México tenemos mucho esta parte de acogimientos informales. Siempre parece que es una tendencia del mexicano a acoger, o sea, hasta hay un dicho, ¿no? Así como que
el pollo que entra a mi corral es de mi corral, ¿no? O sea, ya no sale. O sea, tenemos incluso dichos populares que hablan de nuestra cultura, que tenemos esta gran capacidad de preocuparnos por los nuestros y de acogerlos, ¿no? Eso genera muchos acogimientos informales, pero justamente nosotros, y aquí en este foro se habla de la orfandad, pero lo que yo les platico, por ejemplo, todos los niños y niñas que damos en adopción en su mayoría sí tienen papás, pero surgen de estas circunstancias que platicamos, que hay violencia, que hay abuso, que hay negligencia, y entonces tienen que ser retirados de estas familias, pero los papás existen, ¿no? La pobreza, por ejemplo, lo que decías, a veces no tienen dinero. La pobreza no es un elemento para que separemos a un niño de su casa, pero casi siempre va de la mano de estas otras circunstancias que tienen que ver con niveles altos de estrés, de violencia, hacinamiento, abuso, etc. Y en realidad aquí es algo que pasa comúnmente. Las familias se hacen cargo, las tías, los abuelos, cualquier familiar puede hacerse cargo y puede solicitar una reintegración familiar ante las autoridades. Los abuelos, todos nuestros abuelos, por ejemplo, tienen una potestad legal sobre todos nosotros, ¿no? Si no están nuestros padres, en línea directa, de manera legal están los abuelos y tienen ellos la potestad, lo tienen por ley. Por eso cuando hacemos juicios de pérdida de patria potestad, le quitamos la potestad a los padres y se le quitamos a los abuelos, porque los abuelos también son quienes de manera directa pueden reclamar por tener a un niño, pero también lo puede hacer una tía, también lo puede hacer una hermana mayor, también lo puede hacer otro miembro de la familia. Sin embargo, sí, las autoridades no otorgan las medidas de protección necesarias, porque inclusive en esos casos de reintegración familiar, las autoridades tendrían que promover el juicio de pérdida de patria potestad sobre esos padres que están incumpliendo y que incluso están ejerciendo un delito sobre sus hijos. Y eso se tendría que pagar, es decir, todas y cada una de las personas que delinquen sobre sus hijos tendrían que estarlo pagando, tendrían que estar en prisión, ¿no? O sea, sin embargo eso no ocurre, porque todas esas carpetas de investigación que un día se abren, porque oye, yo vengo a denunciar que este señor golpea, abusa sexualmente a su hija, todas se quedan indeterminadas. Pocas son las carpetas de investigación que se determinan y que los culpables pueden pagar por estos delitos. Entonces, ¿qué pasa? Que estas familias quedan indefensas. En cualquier momento hay esa amenaza, en cualquier momento es, pero esos no son tus hijos, son míos, y lo único que genera son dinámicas familiares muy complejas, de mucho temor, y los niños siempre están en vulneración de derechos, ¿no? Por eso es que tenemos que exigir a nuestras autoridades que se determinen, o por lo menos que se hagan actas de restricción en contra de esos padres que no deberían acercarse a sus hijos porque delinquen una y otra vez contra ellos. Pero sí, lamentablemente es una de las grandes problemáticas de las familias. ¿Alguien tiene alguna otra pregunta? ¿Alguna otra duda? Bueno, se toma como de los retos, ya que había pasado como esta cuestión que platicaste de que hay veces hay una ruptura antes de con los niños. ¿Qué pasa si ya teniendo pues ya como la adopción de los niños, las personas se divorcian después? ¿Qué pasa? Claro, y fíjate que sí, justo nosotros tuvimos un caso. No pasó así en la mera pandemia, sino que obviamente muchas de las parejas rompieron las relaciones cuando ya habían pasado 2 años de mucho desgaste, de mucho cansancio. Eso ocurrió con ocurrió bastante. Y ahí en ese sentido es que cuando ya hacemos una adopción y el niño ya legalmente es hijo tuyo, no es como cualquier hijo. Entonces ocurre exactamente lo que pasaría con cualquier hijo natural, ¿no? Es decir, los padres tienen que identificar pues quién se va a quedar con la tutela, quién se va a quedar con... No, pero los padres siguen siendo padres legalmente, solamente a nivel legal pues establecen con quién van a estar, cómo van a hacer las visitas, pero ahí ya la institución y las autoridades ya para nada nos podemos meter. Cuando ya es hijo, que el juez dijo este niño es hijo de tal persona, nosotros ya quedamos fuera de toda jurisdicción, ¿no? Inclusive, por ejemplo, Quinta Carmelita, que lleva procesos legales y que nos volvemos tutrices de nuestros niños, ni siquiera nosotros que fuéramos tutores en algún momento, en ese momento ya no tenemos ninguna potestad legal sobre ellos, ¿no? Entonces ahí sí pasa lo que pasa con cualquier niño, ¿no? Ya es un tema que tiene que ver, pues, ¿no? Finalmente en un juzgado, pero pues evidentemente
siempre, y lo que nosotros hemos visto en estos casos es que pues el lazo familiar, lo importante es que se haya consolidado, que se haya solidificado y que a pesar de una circunstancia de separación, los papás puedan seguir ejerciendo pues sus obligaciones y sus derechos con sus hijos. Gracias. Y durante todo este proceso se le pregunta a los niños qué es lo que quieren, que se les tienen como un proceso de preparación de que los van a integrar a un nuevo lugar, ellos qué opinan. Claro, qué importante tu pregunta y qué padre porque ponemos a los niños en el centro y los ponemos nuevamente como garantes de sus derechos. Ellos tienen derecho a la participación. Entonces a todos y cada uno de los niños les tenemos que preguntar. O sea, claramente cuando ellos llegan a una fundación como la nuestra, están preparados para decirle, tu lugar no es aquí. Tú no debes vivir en institución, tú tienes derecho a vivir en una familia y tú vas a vivir con una familia. Es un discurso, es un argumento que está en el aire, que se trabaja desde las terapias psicológicas, pero que se trabaja desde el personal y que ellos saben que ahí estarán temporalmente. Entonces eso a los niños ya les va generando pues unas ideas como muy claras de que su lugar es con una familia. Y fíjense que algo que les comparto muy bonito con Quinta Carmelita es que ellos miden su tiempo en 5 papeles, porque son procesos legales. Entonces nosotros, depende de cómo van avanzando sus procesos, les decimos que tienen un papel, 2, 3, 4 o 5. Cuando ya tienen 5 es porque ya van a tener a su familia. Entonces siempre que llegamos ahí al patio con los niños, siempre llegan, ¿cuántos papeles me faltan? ¿Verdad que ya tengo 2? ¿Verdad que ya tengo 3? Entonces eso es una esperanza que ellos tienen de que su momento va a llegar. Y cuando hacemos una despedida, pues entonces es un gran momento, es un momento de mucha fiesta, de mucha alegría, pero a todos y cada uno de ellas y ellos les preguntamos, ¿esta familia quiere ser tu familia? ¿Tú quieres? Y les platicamos y les enseñamos las fotos, les enseñamos toda la carpeta que recaba la familia. Les decimos, mira todo lo que ellos están haciendo porque quieren ser tus papás. Aquí están las fotos, aquí está su casa, aquí están los que podrían ser tus abuelos, tus primos, tu mascota. ¿Tú quieres? Y pues en todos los casos nos han dicho que sí, afortunadamente, porque si nos dijeran que no, no sé cómo le haríamos. Pero en todos los casos ellos tienen su derecho de participación. Y en el caso de DIF, En el caso del DIF. usted quería hacer una institución del profesor Miguel. En el caso del DIF, Ajá. en el caso del DIF es algo similar. Aquí es bien importante lo que comenta también la maestra, de que las niñas, los niños, ustedes si van a una institución o donde los tienen, donde está una institución de acogimiento, se darán cuenta de cualquier persona que iba, ellos están necesitados o requieren estar con la familia. Entonces es algo que marca mucho y debería de acercarse un poco a la institución de cómo se manejan y ver directamente a las niñas y niños. Por lo regular es así y se aceptan, se les dejan ver, pero se aceptan, porque lo que ellos pretenden, pues tener una familia, ¿no? Eso es bien importante mencionarlo. Y también la realidad es que requiere ser así, porque es un procedimiento que se tiene que cumplir. Entonces sí, eso es Gracias, muchas gracias por su participación, gracias por las preguntas. Definitivamente, pues sí, la cuestión de las funciones es un tema que ya en materia de la pandemia se vino a visibilizar muchísimo después de que arrancó la contingencia sanitaria, porque podría decirse que en primeras instancias porque no se esperaba que durara tanto esta cuestión sanitaria. La intención o bueno, la perspectiva era que fuera solamente 40 días, ¿no? Evidentemente terminó expandiéndose durante 2 años y empezaron a surgir todas estas problemáticas que se tuvieron que visibilizar porque llegó un momento en el que eran demasiado obvios. Voy a cederle la palabra al doctor Pedro Daniel Martínez Sierra para que dé los agradecimientos por estas participaciones. Muchas gracias. Primero que nada quiero agradecer enormemente las 2 magníficas ponencias del día de hoy, a la licenciada Rosalinda, el maestro Miguel Ángel. Yo estaba haciendo una serie de anotaciones sobre las importantes reflexiones que se vivieron el día de hoy. Me parece que tocamos distintas dimensiones, la parte de la formación profesional, que por supuesto es muy importante, donde la formación ética, la formación humana es indispensable, sobre todo en procesos de estas características, la responsabilidad social que tenemos, incluso como comunidad, cuando una situación de estas características se presenta en nuestros entornos inmediatos,
Sabemos, y aunque suene probablemente un escenario común, los procesos de adopción, por supuesto, no son una tarea nada sencilla. Tiene una serie de implicaciones importantes de carácter legal, por supuesto, pero es necesario, y lo decía puntualmente el maestro Miguel, lo decía también la licenciada Rosalinda, es necesario promover este tipo de procesos que vayan más allá de estos estigmas o estas ideas que de repente tenemos preconcebidas. Sabemos, por supuesto, que implica una serie de tareas, implica una serie de desafíos importantes, donde los profesionistas incluso pueden llegarse a ver rebasados ante las demandas, ante las situaciones que se están presentando. Sabemos que los centros de atención social no necesariamente son espacios adecuados para un niño o para una niña. El mejor espacio en el cual ellas y ellos pueden encontrarse definitivamente es en una familia. Lo decían puntualmente, cuando se encuentran en espacios institucionalizados, en ocasiones puede llegar a haber una alta vulneración incluso de sus derechos humanos por parte incluso de servidores públicos. Entonces es muy importante que pongamos atención en esos elementos, y el derecho a vivir en familia no es el derecho, en este caso, de los padres, sino en este caso lo tienen las niñas y lo tienen los niños, y en ese sentido es muy importante que podamos garantizar este derecho. Ya lo que yo quería preguntar, nada más para cerrar, tiene que ver con esta nueva reconfiguración de las familias. Regularmente pensamos que las familias, principalmente las familias nucleares, son las que tienen las mayores posibilidades para poder desarrollar un ejercicio de adopción. ¿Qué pasa, por ejemplo, con otros tipos de familias que a lo mejor también tienen ese interés por realizar un proceso de adopción? ¿Qué pasa con las familias homoparentales, monoparentales? ¿Qué pasa con esas familias que también pueden llegar a tener ese interés? No sé si alguno de nuestros ponentes pudiera contestar esa pregunta. Miren, en estos casos que menciona el doctor, es muy importante tener conciencia. Primero que nada, la Constitución marca que ante la ley todas y todos somos iguales. Artículo primero, derechos humanos. Entonces es muy importante. En cuestiones de adopción de los distintos, de diversos tipos de familia, claro que se puede adoptar. Ahorita yo tengo un caso, apenas hace 8 días, que realicé la entrevista. Es una pareja que pretende adoptar a un sobrino de uno de ellos y que está en este proceso. Claro, se le piden los mismos requisitos que si fue una familia nuclear, en este caso tradicional, ¿no? Sí es muy importante que esta apertura existe ya en nuestro país, y va a existir también esta otra, si independiente o una persona que no esté casada y que viva independientemente también puede adoptar. Entonces son detalles o son datos muy importantes que requerimos tener en cuenta, porque a veces otra vez regresamos a la estigmatización que se tiene, pero aquí ya existe esta apertura. Entonces son casos que para nosotros como trabajadores y trabajadoras sociales son muy interesantes. Es el primero que yo tengo a cargo, pero sí se maneja de una manera igualitaria. No existe el ser de este tipo, no, igual, se maneja igual. Mismo tipo de entrevista, mismo procedimiento, misma documentación, de la misma manera. Sí, en efecto, solo complementando, cualquier persona que reúna las características deseables, ¿no? Que como les decíamos tiene que ver con la valoración psicológica, socioeconómica, pero también con la de capacitación, porque eso es bien importante, y la capacitación incluye también tu motivación para adoptar. Hay muchos elementos que no te harían candidatos para adopción, que inclusive tienen que ver con eso. ¿Por qué quieres adoptar? Si a lo mejor solamente quieres adoptar porque no tienes a quién heredarle tu negocio familiar, pues esa no es una motivación adecuada, ¿no? Entonces, mientras se tengan en consideración todos los elementos necesarios para adoptar, cualquier familia puede adoptar, porque cualquier familia puede ofrecer un espacio seguro y un espacio afectivo para cada niño y niña. Y ciertamente estamos hablando pues de muchos prejuicios sociales con las que han luchado muchas familias también que son de grupos minoritarios y que necesitan ser tratados de la misma forma que cualquier familia. Nosotros también nos han preguntado, oigan, pero ¿les hacen pruebas psicológicas diferentes? Pues
no tiene por qué hacerle ninguna prueba psicológica diferente, porque es un ser humano como todos, no es un ser humano distinto, ¿no? Entonces sí pasamos en un proceso muy importante de poder comprender esta circunstancia. Yo lamentablemente, por ejemplo, les cuento que en Estado de México no tienen abiertas solicitudes de adopción por familias homoparentales, ¿no? Y a mí me causaba así como mucha sorpresa que esto ocurriera, y es porque en Estado de México, por ejemplo, no está legalizado el matrimonio. Entonces, en algunos casos, el DIF pide que si estás casado tienes que cumplir con 2 años de matrimonio, o puedes tener, si vives en unión libre, sí tienes que tener un acta de concubinato, por lo mismo, por 2 años mínimo. Eso te lo pide la ley, sí o sí. Pero ciertamente en Estado de México, como no se permite el matrimonio, por alguna extraña razón, el sistema DIF dice, pues entonces tampoco podemos abrir las adopciones, y pues finalmente estamos también cayendo como en un tema de derechos humanos, ¿no? En el tema de las familias monoparentales sí hay muchos elementos de cuidado, aunque podemos decir que en nuestra sociedad mexicana hay millones de madres solteras que lo han hecho excelente. Tenemos que considerar que hay 2 aspectos muy claves en esta parte, que tienen que ver con las redes de apoyo y que tienen que ver también con la solvencia económica, porque evidentemente entre 2, sabemos en nuestra sociedad mexicana, entre 2 es más sencillo, pero una sola persona a cargo de un niño y de una casa y todo, necesitamos mirar con mucha precaución y mucha cautela que tenga las condiciones necesarias, porque vamos a reiterar en este punto: la persona, el adulto, el solicitante no es, o la solicitante no son quienes estamos restituyéndoles su derecho o que estamos otorgándoles el derecho de ser padres, es el de las niñas y los niños, y vamos a encontrar el mejor lugar siempre que existan como todas estas características que se requieren y las características deseables en el perfil de familias adoptivas. Pues muchas gracias. Creo que definitivamente los temas abordados en la sesión del día de hoy nos han permitido, por supuesto, colocar algunos elementos que serían producto incluso de reflexión para un próximo foro. Por supuesto, vamos a tomar nota de todas estas inquietudes que han vertido nuestros ponentes y que también ustedes han vertido a lo largo de estas 2 horas de trabajo. Y ahora pues me permito, por supuesto, brindar los agradecimientos a nuestros panelistas y por supuesto también a nuestra moderadora, que lo hizo de forma estupenda, al maestro Miguel Ángel Espinosa Palacios por su participación como ponente de la conferencia La Adopción, una medida de protección a la niñez privada del cuidado parental. En el marco, por supuesto, de este foro, la orfandad, secuela oculta derivada del padecimiento por COVID-19, que estamos realizando del 5 al 9 de septiembre en las instalaciones de la Escuela Nacional de Trabajo Social, y bueno, también, por supuesto, a través del canal de YouTube de nuestra institución. Asimismo, también mi agradecimiento a la licenciada Rosalinda Morales Pérez por su participación como ponente con la conferencia La Adopción, una medida de protección a la niñez privada de cuidado parental, en el marco, por supuesto, de este foro. Un aplauso, por supuesto, a nuestros ponentes. Les agradecemos la invitación y, por supuesto, también el agradecimiento a la licenciada Mónica Adriana Hernández Sandoval, quien fungió como moderadora en el desarrollo de esta sesión y quien nos va a dar, por supuesto, los anuncios finales que corresponden a la sesión del día de mañana. Muchas gracias. Muchas gracias, agradecemos a todos su asistencia y su participación y los invitamos cordialmente para que nos acompañen también el día de mañana en el 4.º día de este foro de 11 a 1. Será transmitido a través del canal de YouTube Escuela Nacional de Trabajo Social en SUNAM y tendremos 2 conferencias. La primera se llama Lo que podemos aprender del duelo y las pérdidas. Será impartida por la maestra Blanca Paulina Cárdenas Carrera, y una segunda llamada Orfandad por COVID, experiencia adversa en la niñez, que será impartida por el psicólogo Fernando José Nieto Reinaldos. Y bueno, el día de mañana estará moderando la maestra Marisol Arzola Rivera, para que no se lo pierdan, van a ser temáticas muy buenas. Muchísimas gracias por su participación. Gracias.